Hola, hola gente, ¿cómo están? Aquí el Raptor JS les trae un nuevo video para el canal. Esta vez nos toca el capítulo 4 del volumen final de la novela ligera de Arifureta. En el capítulo anterior finalizó la batalla de Tortus, donde vimos a Cory junto a los hombres dragón peleando en el cielo contra las apóstoles de Hid. Todo iba bastante bien, con Kaori matando apóstoles y usando sus poderes de sacerdotisa para revivir a los soldados caídos. Pero fue ahí cuando las apóstoles sacaron a un monstruo legendario parecido al devorador del océano, conocida como la Madre del Pecado. Empezó a revivir a todos los monstruos y demás, y estuvieron a punto de abrumar al ejército de la Alianza, pero justo apareció la libertadora Milady Raizen para salvarlos. Parecía que la cosa mejoraba, pero las apóstoles le pidieron ayuda a Hid, y este volvió a mandar a 5000 apóstoles más. De esa forma lograron combinar sus fuerzas para destruir la mitad de la fortaleza y también recuperar todos sus poderes porque estaban bajo el efecto del himno de la ruina, y justo cuando estaban a punto de lanzar su mayor ataque para matarlos a todos, se les acabó la pila a las apóstoles, debido a que al parecer la pelea de Hajime contra Hid ya entró a un punto crítico. Y sí, eso es lo que tendremos para hoy. Veremos la primera parte de la batalla final, pero antes veamos qué preguntaron en el video pasado. El primero es de Gastón Rodríguez, saludos amigo, y dice: ¿sí podría ser un tier list de los personajes de Arifureta? Sí, podría serlo, si muchos apoyan la idea lo haría. La otra pregunta es: ¿qué tipo de protagonistas me gustan y odio? Supongo que me gustan los antihéroes que son inteligentes o son genios malvados, así medio tipo Hajime, pero a él digamos que le falta ponerse los pantalones porque se deja dominar muy fácil de sus chicas. Por otra parte, los que más odio serían los personajes de ególatras o esos que pueden hacer todo sin ningún esfuerzo. Por ahí más o menos. El siguiente comentario es de Alex Medrano, saludos amigo, y pregunta si todos tuvieron que volver a la escuela y repetir curso y cuál de las esposas de Tortus se adaptaron más rápido a la vida en la Tierra. Creo recordar que los habían puesto a todos en una clase especial para que se igualaran o algo así, y si tuviera que decir cuál se adaptó más rápido, diría que Tío, ya que ella no fue a la escuela con las demás y se puso a estudiar la economía de la Tierra para incluso plantear ponerse su propio negocio. Para terminar, Egmont Lawrence, saludos amigo, pregunta si aparte de Yuka habrá más chicas interesadas en unirse al harem de Hajime. Obvio que hay más interesadas, ya que no se unan es otra historia, pero claro, estaban las chicas Jaulias, algunas de las estudiantes de la clase de Hajime, entre otras más. Y listo, esa fue la sección de preguntas. Ahora sí, vamos a comenzar con el relato del capítulo 4 y la épica batalla final. Espero lo disfruten y lo apoyen como siempre. Entonces, voy preparando mi voz para hacerlo más épico y solo me queda decir: ¡empecemos! Volumen 13 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. La verdad sobre Dios y la batalla final. Parte 1. Con las palabras de aliento de Shei Tío resonando aún en sus oídos, Hajime se dejó llevar por el pilar de luz blanca, atravesó a toda velocidad un caleidoscopio de espacio con dibujos arcoíris y luego llegó a un mundo de blanco puro. Era imposible saber hasta dónde llegaba, no veía paredes, ni techo, ni siquiera el suelo, todo era blanco, y aunque podía sentir que sus pies tocaban algo cuando miraba hacia abajo, no se veía diferente de cualquier otra cosa. Si este era el salón del trono de Hid, era uno muy apropiado. Bienvenido al corazón de mi santuario. Hajime había estado deseando oír esa voz, era un poco más grave de lo que recordaba, pero era inconfundiblemente la de su amada Yue. Sin embargo, aunque el mero hecho de oír esa voz le producía alegría, también avivaba enormemente la rabia que ardía en su corazón. Después de todo, aunque era la voz de su amada Yue, el tono incisivo era uno que ella nunca haría. Se sintió como si una gota de lodo hubiera contaminado un estanque de agua perfectamente puro, lo que provocó un repentino impulso de vomitar dentro de Hajime, pero con una voluntad de hierro contuvo su furia hirviente para convertir su rabia en fuerza. Sabía que debía mantener la calma y canalizar sus emociones. Respirando hondo, Hajime levantó lentamente la vista. Una única estructura había aparecido en aquel espacio de blanco uniforme. Era un altar piramidal de 10 metros de altura. Como todo lo demás, era de un blanco puro, y Hajime tuvo que forzar la vista para distinguirlo de su entorno.
y cuando lo hizo, se dio cuenta de que había una única mancha negra en el vértice de la pirámide. Decidí envejecer un poco este cuerpo después de hacerme con su control. ¿Qué te parece? Esta belleza madura es la forma más adecuada para un dios, ¿no crees? Efectivamente, la mujer adulta sentada en el trono de la cima de la pirámide estaba impresionantemente hermosa con su vestido negro. Su cabello rubio dorado y su esbelta figura eran los mismos que cuando era más joven, pero su rostro parecía más maduro, sus pechos eran mucho más grandes y sus piernas más largas, el vestido era bajo, con los hombros al descubierto y un corte en las piernas que acentuaba su encanto sensual. Cualquiera que la viera quedaría cautivado por ella independientemente de su género. Un guiño juguetón bastaría para derretir el corazón de cualquiera o postrarlo ante ella en señal de adoración. Así de increíblemente hermosa era la forma de la Yue adulta. Tenía las piernas cruzadas y una leve sonrisa en el rostro, con la barbilla apoyada en las manos, pero Hajime no mostró reacción alguna. Lo único que sintió era asco, ya que sabía que la persona que estaba dentro de ese cuerpo ahora mismo no era Yue. No puedo creer que tenga un aspecto tan feo sin la persona adecuada para resaltar la belleza de ese cuerpo. La sonrisa de Yue, o mejor dicho del dios de otro mundo que se había apoderado de su cuerpo, Egid, se ensanchó. Puedo sentir tu ira incluso desde aquí. No tiene sentido tratar de ocultarlo, puedo ver a través de ti. ¿Y por qué pareces tan satisfecho de ver lo obvio? Te lo advierto ahora. Es mejor que mantengas la boca cerrada. Cuanto más hablas, más revelas la escoria que eres. Hajime respondió sin cambiar su expresión. Era obvio por la forma en que lo dijo que no solo estaba tratando de insultar a Egid y que realmente creía lo que decía. Eso más que nada le llegó a Egid y su sonrisa desapareció. Te ordeno en el nombre de Hitorue que te arrodilles. Usó el mismo poderoso edicto divino que había inmovilizado a Hajime y a los otros en el castillo del Señor de los Demonios. Era un hechizo que obligaba a quien lo recibiera a seguir sus órdenes sin importar lo que quisieran. Hajime se agachó, pero antes de que Hitorue pudiera empezar a regodearse, se escuchó un fuerte golpe. ¿Has neutralizado mi edicto divino? Egid habló con voz ligeramente sorprendida, mirando la bala clavada en la barrera que rodeaba su pirámide. Ya usaste ese truco conmigo una vez. Repetir el mismo acto es la marca de un artista de tercera. Hajime apuntó a Egid con Donner y el autodenominado dios entrecerró los ojos peligrosamente. Aunque su sonrisa había desaparecido, su pose relajada dejaba claro que seguía pensando que tenía las de ganar. Extendió una mano y un segundo después, el espacio alrededor de Donner y Slag, así como el tesoro oculto de Hajime, comenzaron a deformarse. Era el mismo hechizo que había usado en el castillo del Señor de los Demonios para teletransportar o destruir todos los artefactos de Hajime sin que se viera ningún portal o magia espacial, pero de nuevo, su intento terminó en fracaso. Se escuchó un ligero chasquido y el espacio volvió a la normalidad, dejando los artefactos de Hajime completamente ilesos. Ya veo, así que preparaste algunas contramedidas. Debes ser un completo estúpido si esperabas que no lo hiciera. No seas engreído y irregular. Solo porque hayas encontrado una forma de detener mi edicto divino y mi paso del cielo no significa... Ya cállate. Hajime saltó y usó aerodinámica para aterrizar en el aire a una altura ligeramente superior a donde Hitorue estaba sentado. Luego, crujiendo su cuello de lado a lado, sacó a Slag de su funda y lo golpeó contra su hombro. Después dirigió a Hitorue una mirada penetrante y afirmó con frialdad: Voy a rescatar a Yue y a matarte. Eso es todo. Hitorue no tenía ningún valor para Hajime, incluso frente a un dios la arrogancia de Hajime no vacilaba. Muy bien, veamos cuánto tiempo puedes mantener esa actitud. Egid se puso de pie y luego le mostró a Hajime una sonrisa cruel. Este es mi último juego en este mundo, supongo que es apropiado que participe personalmente. Una oleada de presión tan poderosa que era casi palpable inundó a Hajime, y Hitorue liberó una ráfaga de maná platino tan brillante como el sol. Se elevó en el aire y extendió los brazos con el cabello hacia atrás y las mangas de su vestido negro ondeando al viento.
En cuanto llegó a la altura de Hajime, el altar de abajo empezó a alejarse. Era como si de repente los dos se hubieran elevado mucho más en el aire. En realidad, sin embargo, era el suelo el que se había alejado, ya que Hitoru había ampliado la cantidad de espacio de esta dimensión. La razón no tardó en hacerse evidente. Su maná pulsante convergió formando un halo de 3 capas detrás de él que tenía fácilmente 100 metros de diámetro. Después de un segundo, Hajime se dio cuenta de que los patrones geométricos de líneas y círculos dentro del halo significaban que en realidad era un enorme círculo mágico. Hitoru chasqueó los dedos e innumerables balas de luz aparecieron desde el círculo mágico. Eran tantas que Hajime sintió como si toda la Vía Láctea se abalanzara sobre él. Cada pinchazo de luz tenía fuerza suficiente para destruir un edificio. Hitoru sonrió viéndose realmente divino en la hermosa forma de Yue, con un halo brillante y un mar de estrellas detrás de él. Cualquiera que no supiera lo horrible que era Hitoru pensaría sin duda que la figura que tenía delante era un dios. Sin embargo, Hajime ni se inmutó. No te molestes en contenerte, porque yo no lo haré. ¡Romper límite! ¡Sobrecarga! El maná de Hajime era un marcado contraste con el de Hitoru, un carmesí profundo que parecía sangre, y en el centro de la furiosa tormenta que era su maná, su ojo demoníaco brillaba como un rubí, y con sus estadísticas quintuplicadas, su maná era lo bastante poderoso como para hacer retroceder incluso al de Hitoru. El carmesí y el platino se enfrentaron, dividiendo la dimensión en dos mitades distintas. Detrás de Hajime aparecieron innumerables cruces. Sus artefactos de asalto más recientes, los Crosswells, eran de color negro puro, con dibujos carmesí a lo largo, aunque tenían la mitad del tamaño que sus anteriores Crossbeats. Cada una de ellas contenía mucho más maná y estaban encantados con una serie más compleja de magia antigua. Los Crosswells no eran solo mucho más fuertes que sus Crossbeats, sino que había 1 millar de ellos. Alineados detrás de él parecían las tumbas de todos los enemigos que había matado, y naturalmente, Hajime, el rey demonio, tenía toda la intención de añadir al dios de Hitoru a ese cementerio. A un lado había un magnífico halo de platino e incontables luces que centellaban como estrellas. Al otro, una violenta tormenta de color carmesí y 1000 cruces negras. Era Dios contra el monstruo del abismo. El aire retumbaba y se retorcía, rompiéndose bajo la fuerza de estos dos gigantes. Los labios de Hitoru se curvaron en una mueca y levantó una mano. El velo del color del arco iris que Hajime había atravesado para llegar hasta aquí desapareció, cortando su único camino de retirada. La batalla final comenzó y fue Hitoru quien hizo el primer movimiento. Que comience el juego, el primer acto será un baile. Elegantemente balanceó su brazo hacia abajo y las estrellas se convirtieron en una lluvia de meteoritos mientras salían disparadas hacia Hajime. Lo siento, pero no me interesa ser tu compañero de juegos. Puedes seguir jugando a tus estúpidos jueguitos cuando te mande al infierno. Todos los Crosswell giraron 90 grados con los hocicos apuntando a Hitoru. Saltaron chispas y se oyó un estruendo cuando 1 millar de balas aceleradas por cañones de riel salieron disparadas hacia el aluvión de estrellas. Cada uno de esos disparos era una bala de explosión de área y explotaron al unísono a medio camino entre Hajime y Hitoru. Las explosiones parecían mini estrellas por derecho propio, pero por supuesto, esto solo era el acto de apertura de ambos, y Hitoru continuó generando estrellas de su círculo mágico, mientras que los Crosswells de Hajime seguían disparando un aluvión de balas especiales. Muy bien, sería muy aburrido si esto fuera suficiente para abrumarte. Hit, con una sonrisa, volvió a chasquear los dedos. De repente, una nueva amenaza apareció desde el interior de su enorme círculo mágico. Un grupo de figuras con forma humanas hechas de luz pura. Al ver sus claymores gemelas y alas en su espalda, Hajime se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Son tan fuertes como las apóstoles normales, no pierdas demasiado rápido, ¿de acuerdo? Con el aluvión de estrellas aún en marcha, un verdadero ejército de apóstoles forjados en la luz surgió hacia Hajime. Naturalmente Hitoru era capaz de hacer un suministro interminable de ellos, y más seguían saliendo del círculo mágico. ¿Con quién crees que estás hablando? Una batalla de números es donde realmente un sinergista puede brillar.
Hajime levantó la mano derecha con su tesoro oculto en forma de anillo brillando. La luz carmesí se extendió hacia afuera, engullendo a los apóstoles. En el momento en que entraron en la luz, su ataque se detuvo. Entonces se oyó un fuerte chirrido de metal chocando contra metal, y los apóstoles salieron volando de la burbuja de luz. ¡Oh! ¿Eso es un ejército de golems? Cuando la luz se desvaneció, reveló un gran ejército de golems. Sin embargo, tenían un aspecto bastante extraño que incluso Hitoro pareció un poco desconcertado. Estaban encantados con numerosos hechizos mágicos antiguos, equipados con todo el armamento pesado que Hajime podía fabricar, y eran claramente autónomos. Todo eso era bastante normal, así que lo extraño solo eran sus formas. 600 de ellos tenían un cuerpo de león, alas y cabeza de águilas. Eran del tipo grifo, estaban diseñados para el combate a media y corta distancia. Otros 200 tenían forma de Behemoth y disponían de artillería de largo alcance. Los últimos 200 tenían forma de un cuervo de 3 patas, siguiendo el modelo del legendario Yatagarasu, y estaban especializados en la velocidad y el vuelo. No solo su forma era de animales, sino que estaban imbuidos de magia de metamorfosis y eran al menos en parte orgánicos. Sin embargo, no sentían dolor y nunca se cansaban, lo que los convertía en el ejército perfecto para el imparable rey demonio. Hajime había apodado a sus 1000 golems las Parcas. Hitoro y Hajime comandaron sus ejércitos al mismo tiempo. Apóstoles de luz, eliminen a esas repugnantes criaturas. Adelante, mis Parcas, cacen esas marionetas antiestéticas. Los apóstoles salieron disparados hacia adelante y los grifos y cuervos avanzaron para interceptarlos. Cuando los grifos se colocaron en su lugar, los paneles de su espalda se abrieron y juntos lanzaron una andanada de 6000 cohetes. Las explosiones masivas que provocaron detuvieron temporalmente a los apóstoles. Mientras la andanada los atrapaba, los cuervos salieron disparados hacia adelante con sus patas propulsoras, utilizando la magia de gravedad para aumentar aún más su velocidad, y abrieron sus picos para mostrar los cañones de riel que escondían en su interior. A continuación se colocaron en posición y empezaron a disparar a los apóstoles desde ángulos contra los que les resultaba imposible defenderse. Después de eso, volaron alto en el aire y comenzaron a llover bombas sobre los apóstoles de los tesoros ocultos almacenados en sus estómagos. Algunos de los apóstoles se retiraron de la zona de bombardeo, que era exactamente lo que los grifos habían estado esperando. Se lanzaron hacia adelante y atacaron con garras, picos y alas, todos ellos encantados con magia de corte espacial, así como las escopetas ocultas en sus bocas. Las balas multietapas potenciadas por ondas de choque se estrellaron contra los apóstoles, atravesándolos. La principal diferencia con estos apóstoles de luz era que carecían de núcleo, por lo que sus cuerpos no eran tan robustos. Así los golems no necesitaban balas perforantes para dañar a estos apóstoles, ya que las balas de onda de choques normales bastaban para desmantelar la luz que componían sus cuerpos. Por otro lado, Hitoro podía seguir produciendo estos apóstoles indefinidamente mientras su círculo mágico estuviera activo. En cuestión de segundos, Hitoro había producido unos cientos más, y en respuesta, los golems Behemoth dispararon una andanada de largo alcance desde el suelo. Había 4 cañones de riel Galtin en la espada de cada Behemoth, todos ellos el doble de largos que la torreta de un tanque. También llevaban lanzacohetes en los costados y una minigun de calibre 120 en la boca. Por si fuera poco, sus cuernos eran capaces de disparar láseres térmicos hiperfocalizados. Los apóstoles eran eliminados en cuanto aparecían, incluso antes de que salieran del círculo mágico. Naturalmente, el propio Hitoro también estaba siendo blanco de aquella andanada, pero no parecía preocupado en absoluto. Ya veo, parece que podrás divertirme después de todo. Todos los ataques que se acercaban a Hitoro eran bloqueados por una barrera invisible que parecía extenderse a poca distancia de él en todas las direcciones. Hitoro observaba cómo sus apóstoles eran destrozados, y de vez en cuando un golem estaba tan cerca de ser derrotado que se autodestruía en un intento de llevarse por delante a tantos apóstoles como pudiera. ¿Cuánta magia antigua empacaste en estas cosas? No puedo imaginar a un humano logrando tal hazaña. Así que este es el poder de la trascendencia. Debo decir que ha pasado mucho tiempo desde que alguien apareció con esa habilidad. Cuando se combina con la magia antigua puede llegar muy lejos, aunque más impresionante que eso es cuánto del conocimiento de tu viejo mundo has incorporado a estos diseños. Es realmente fascinante.
Realmente nunca te callas, ¿verdad? ¿Tan desesperado estás por tener a alguien con quien hablar? Hajime interrumpió las palabras de Hitore con disparos de Donner Slack. Dos rayas de color carmesí se abrieron paso con pericia entre el aluvión de estrellas de platino, los disparos de Crosswells y la lucha campal de apóstoles y golems. Pero mientras que solo había 2 disparos y 2 rayas carmesí, el número de balas perforantes que Hajime había disparado era de 12. Simplemente había disparado con tal precisión que cada racha era en realidad 6 balas en línea recta una detrás de otra. Una raya se dirigió directamente a la frente de Hitore, mientras que la otra la disparó directamente a su corazón. La puntería de Hajime era perfecta, y parecía que ni siquiera la barrera definitiva de Dios era lo suficientemente fuerte para detener estos disparos. Hubo un sonido de cristales rompiéndose cuando la barrera se derrumbó. ¿Así que incluso puedes atravesar mi barrera? No solo eso, sino que estás dispuesto a apuntar a los órganos vitales de tu novia sin dudarlo. Ciertamente eres entretenido y regular. Pero, aunque los disparos de Hajime penetraron la barrera, no hicieron ningún daño a Hitore. Había engendrado varias esferas negras a su alrededor, usando la magia de gravedad caída del cielo. Eran más pequeñas que las de Yue, del tamaño del puño de un niño, pero mucho más efectivas que las suyas. Además, los había creado mucho más rápido que ella, ya que lo había hecho en el tiempo que siguió a la ruptura de su barrera, pero antes de que le alcanzaran las balas que viajaban a la velocidad supersónica. La expresión de Hajime se endureció un poco, mientras que la sonrisa de Hitore se hizo más profunda. Ahora era su turno de pasar a la ofensiva. Fisura del vacío cuádruple. Desgarros espaciales se cerraron sobre Hajime desde todos los lados. Cada uno era lo suficientemente fuerte como para desgarrarlo. Nada de lo que me has mostrado una vez funcionará 2 veces. Hajime había mejorado también su ojo de demonio para poder visualizar distorsiones espaciales, y él, junto con 20 de sus Crosswells, pudo escapar del área de impacto antes que las fisuras del vacío estallaran. ¡Caída del cielo! Un campo gravitatorio de alta presión apareció sobre Hajime, pero fue capaz de derribarlo gracias al collar que llevaba. Había 7 anillos en la cadena, y uno de ellos brilló por un instante. Se trataba de su polivalente artefacto defensivo, el Talismán Guardián. Era capaz de anular, o al menos debilitar los efectos de los 7 tipos de magia antigua cuando se usaban contra él, y ahora mismo estaba anulando la sección de la hoja de gravedad que Hitore había creado que estaba cerca de él, y Hitore se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Fisura del vacío, choque de almas, devastación, ocultación. Disparó diferentes tipos de magia antigua, uno tras otro. La primera fue una simple explosión física espacial, la segunda fue un ataque directo al alma de Hajime, la tercera fue un intento de destruir su artefacto con magia de creación. Y finalmente, un poco de magia de evolución que tocaba la verdadera naturaleza de la rama de esta magia para entender completamente las capacidades del artefacto de Hajime. En respuesta, los anillos del talismán guardián que correspondían a la magia espacial, espiritual, creación y evolución comenzaron a brillar. Impresionante, supongo que debería cambiar de táctica. Escalofríos corrieron la espina dorsal de Hajime al escuchar eso. Un momento después, vórtices de luz platino aparecieron delante, detrás y a su alrededor, disparando pequeñas bolas de luz desde todas las direcciones. Hajime gritó: tendrás que hacerlo mejor que eso, y sus Crosswells se formaron en grupos de 4, desplegando barreras por todos lados excepto delante de él. Ni siquiera tuvo que conectarlos con cables, ya que todos podían moverse de forma autónoma, mientras las barreras brillantes se alzaban para protegerle la espalda y los flancos. Sacó una nueva arma para enfrentarse a las estrellas que venían de frente. A primera vista se parecía a su ametralladora Galtin Metzeli, sin embargo, era casi 3 veces más grande, pues se trataba de su nuevo y mejorado cañón Galtin, el Metzeli Disaster. Básicamente, había pegado 6 Metzelis juntos, lo que lo hacía 6 veces más potente, y le permitía disparar 6 veces más balas, y francamente, 72.000 disparos por minuto no era nada del otro mundo. Se escuchó un zumbido mientras entraban en acción, escupiendo balas tan rápido que formaban una barrera y haciendo llover un torrente de proyectiles gastados al suelo. La tormenta de balas atravesó las estrellas de platino, los vórtices que las engendraron e incluso los apóstoles en la línea de fuego de Hajime, para dirigirse directamente hacia Hitore. Un arma verdaderamente impresionante. Muy bien, llevemos las cosas al siguiente nivel.
Vórtices de platino aparecieron a ambos lados de Hitorue, pero a diferencia de los otros, estos eran para succionar cosas en lugar de escupirlas. La corriente de balas se dividió por la mitad y cambiaron de rumbo, cada mitad succionada por uno de los dos vórtices. Si aquellos vórtices hubieran sido meras separaciones espaciales, se habrían sobrecargado, pero parecía que, aunque estos vórtices compartían las mismas propiedades que aquel hechizo, eran mucho más resistentes. Ya veo, así que ni siquiera esto es suficiente. Hajime llamó a otro contingente de Crosswells y les hizo derribar los vórtices restantes que le escupían estrellas plateadas. Las balas de ráfaga de área siguieron siendo efectivas y dispersaron fácilmente los vórtices de platino. Los Crosswells cambiaron de formación y formaron una esfera alrededor de Hajime. Aún así, esa defensa tuya no es impenetrable. Si eso no fuera suficiente, solo tengo que aumentar el poder destructivo. Hajime volvió a guardar las Meseli Disaster en su tesoro oculto y en su lugar sacó su cañón de riel de 88 milímetros, el Slagen AA. Los disparos de este cañón eran lo bastante potentes como para destrozar incluso los acorazados terrestres. Hajime dudaba que incluso esos vórtices de platino fueran capaces de absorber esos disparos. Sin embargo, Hitorue permaneció imperturbable mientras respondía: Por cierto, irregular, ¿cómo te las arreglaste para matar al Baheid? Aunque no tenía tanto poder divino como yo, seguía siendo un dios y tú estabas al borde de la muerte. Hablaba como si nada, de hecho ni siquiera el rifle más potente de Hajime, el Slagen AA, podía dañar a Hitorue. En el momento en que disparó, Hitorue desplegó una barrera quíntuple. A diferencia del anterior, esta era visible y brillaba con luz de platino. Su bala atravesó 4 de las capas de la barrera, pero solo consiguió hacerle grietas a la última. Sin embargo, Hajime no parecía consternado en lo más mínimo. Ay, por favor, no me hagas reír. Ese pedazo de mierda ni siquiera estaba cerca de ser un dios. Murió suplicando por su vida como un cobarde. Se limitó a mirar con desprecio a Hitorue y pasó a su siguiente estrategia. Desplegó un portal de Orestes detrás de Hitorue y disparó el Slagen AA directamente a su costado, a través del portal. Otro potente proyectil se dirigió hacia Hitorue por detrás, por supuesto, tenía su gigantesco halo círculo mágico detrás de él, pero Hajime esperaba poder destruirlo primero si tenía suerte. Como no iba directamente detrás de Hitorue, pensó que tal vez el supuesto dios reaccionaría más lentamente. Haces que parezca tan fácil. No tiene sentido tratar de ocultarlo, tuviste que usar la magia conceptual, ¿verdad? Sin embargo, Hitorue ni siquiera necesitó defender su halo. La bala lo hizo parpadear un poco, pero no le causó ningún daño. Es más, la bala ni siquiera fue capaz de atravesarlo, confirmando que era una barrera en sí misma. En respuesta, Hitorue bajó la mano y un potente láser salió disparado del halo. Hajime pudo distinguir a simple vista que se trataba de la magia de desintegración, solo que de un color distinto al de las apóstoles. El rayo atravesó el campo de batalla demoliendo un buen número de parcas y crosswells de Hajime. El propio Hajime saltó para evitarlo y luego cambió su Slagen AA por su lanzacohetes Agni Orkan para encargarse de las apóstoles y las bolas de platino que habían inundado el agujero recién abierto en su red defensiva de crosswells. Pero justo entonces, una lanza de rayo puro comprimido se lanzó hacia él desde la nada. Estaba tan condensado que parecía sólido. Este fue uno de los hechizos que Hitorue había desarrollado, la lanza del dios del trueno. El ataque fue tan repentino que incluso con su ojo de demonio, Rift Wall y la magia de evolución para mejorar sus sentidos, Hajime no había sido capaz de verlo venir. Aún así, fue capaz de reaccionar lo bastante rápido como para levantar su Agni Orkan y protegerse. Por desgracia, el ataque fue lo bastante potente como para hacer estallar su precioso lanzacohetes. El Agni Orkan ya había sido cargado con varios misiles y todos volaron con él, creando una explosión masiva. Además de eso, la lanza del dios del trueno estalló al impactar contra el Agni Orkan, lanzando rayos en todas las direcciones. La fuerza combinada de ambos fue suficiente para atravesar la piel de diamante de Hajime, así como su abrigo, que estaba hecho de una aleación súper resistente para dañarlo directamente. Mierda, supongo que aún le quedaban algunos trucos bajo la manga a este maldito. Desconfiando de su entorno, Hajime comenzó inmediatamente a alejarse a saltos. Sabía que si se quedaba quieto recibiría más ataques. En cuanto a la magia conceptual que creaste, probablemente es el poder de matar dioses, ¿verdad? Déjame adivinar. ¿Esa es la carta de triunfo que esperas usar contra mí? Todo este tiempo me has estado observando como un halcón, esperando una oportunidad para usar esa cosita que tienes en el bolsillo, ¿verdad?
El halo detrás de Hitoroe cambió su patrón de ataque y comenzó a disparar numerosos rayos de desintegración a intervalos aleatorios. Las esferas de luz que salían de él también se dividieron en dos grupos, las habituales estrellas pequeñas y otras más lentas y grandes que tardaban más en salir. Comparada con las pequeñas, las grandes parecían más burbujas brillantes que estrellas, cubrían gran parte del campo de batalla, lo que dificultaba las maniobras, sobre todo porque explotaban cada vez que una de las parcas las tocaba. Si las estrellas diminutas eran como balas, las más grandes eran como bombas. Y para empeorar las cosas, las burbujas se movían de forma impredecible. El hecho de que Hajime aún fuera capaz de abrirse paso a través de ese denso campo minado demostraba una vez más que sus habilidades eran poco menos que divinas. Probablemente piensas que serás capaz de usar eso para separarme de tu preciada princesa vampiro y destruir solo mi alma, ¿verdad? Mientras de Hitoroe reía, un portal de Orestes apareció directamente sobre su cabeza y varios Crosswell se precipitaron a través de él, le dispararon una descarga arrolladora, mientras Hajime seguía presionándole con disparos magníficamente precisos de Donner y Slag. Hitoroe balanceó el brazo por encima de su cabeza, cortando en dos a todos los Crosswells que se habían teletransportado. Fuera cual fuera la hoja invisible que había utilizado, tenía propiedades de destrucción espacial. Antes de que los Crosswells pudieran caer, se autodestruyeron lanzando metralla contra Hitoroe. Sin embargo, los fragmentos de metal fueron eliminados con otro movimiento de su brazo antes de que le alcanzaran. Las balas que Hajime estaba disparando con Donner y Slag fueron absorbidas por los vórtices a ambos lados de Hitoroe y escupidas de nuevo hacia él. Hitoroe era bastante fuerte, tal y como Hajime esperaba. Podía lanzar hechizos más rápido que Yui y sus hechizos eran más fuertes que los de ella. Cualquiera que no fuera Hajime habría muerto instantáneamente por sus ataques, y por lo que parecía, Hitoroe ni siquiera estaba usando toda su fuerza todavía. Hajime fingió estar pensativo un momento y luego suspiró. Ah, ya veo, así que te has dado cuenta. Bueno, entonces no tiene sentido ocultarlo. Si estás tan seguro de que no va a funcionar, ¿por qué no me dejas que te golpee y vemos qué pasa? Gran charla para alguien que ni siquiera se da cuenta de cuál es el problema con eso. Esto es simplemente divertido. Hitoroe rió con ganas, deteniendo sus ataques por un momento, solo para atormentar a Hajime con lo que él creía que era la verdad. Eran deliciosos, ¿sabes? ¿Qué cosa? Los gritos de esa princesa vampiro, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Yue, ¿verdad? La cara de Hajime se quedó en blanco al escuchar eso. Luchó bien, para alguien a quien le habían robado el cuerpo y reducido a nada más que un alma. Vi sus últimos momentos, temblaba de miedo y gritaba de dolor, mientras los últimos vestigios de su alma se desvanecían, susurró. Lo siento, Hajime. Llegaste demasiado tarde, irregular. Para empezar, no había esperanza de rescatar a tu novia. Hitoroe cacareó, pero la determinación de Hajime permaneció imperturbable. Con calma, volvió a invocar al Slag en AA y disparó, pero por supuesto, Hitoroe lo bloqueó con su barrera brillante y miró a Hajime con el ceño fruncido. ¡Qué aburrido! Era la persona que más te importaba en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué estás tan imperturbable? Al contrario, ¿qué te hace pensar que me voy a creer cualquier cosa que digas, aspirante a Dios? Solo un idiota se fía de las palabras de su enemigo. Los insultos de Hajime no significaban nada para él, pero el hecho de que negara su divinidad y, lo que era más importante, sonara como si realmente no creyera que Hitoroe fuera un dios le había hecho reflexionar. ¿Qué te hace pensar que soy un aspirante a Dios? A pesar de todas tus bravuconadas, aún no me has hecho ningún daño. ¿No te has dado cuenta de que esa es la diferencia entre un hombre y un dios? Ah, sí que me doy cuenta. Decir que no eres un dios, por supuesto. Oh, ¿y por qué estás tan seguro de eso? Sencillo, no fuiste capaz de darte cuenta de que Yue seguía viva cuando quedó atrapada en el abismo, y no te diste cuenta de que algunos de los hombres dragón habían sobrevivido y huido más allá del continente. Para alguien que supuestamente creó este mundo, tu alcance no llega muy lejos. Además, es evidente que necesitas de un recipiente físico, tanto para manifestarte en este mundo como para viajar a otros, lo que significa que tu verdadero estado original era de carne y hueso. En otras palabras,
Hitoru había pasado todo este tiempo hasta ahora como solo un alma porque algo le había obligado a ello, no porque fuera como era naturalmente. Hajime sospechaba que el santuario existía para ayudar a alargar su vida mientras estaba atrapado en este estado, lo que significaba que aunque Hitoru poseía poderes extraordinarios, no era un dios en verdad. Tú en realidad eres un humano. Sin embargo, era claramente un tipo de humano muy diferente de la gente que vivía en Tortus. Además, ni siquiera Yui y Tio habían considerado la posibilidad de que existieran otros mundos, y sin embargo, a Hitoru se le había ocurrido la idea de convocar a gente de otro mundo. A menos que hubiera descubierto uno por casualidad, solo había una explicación de cómo había ideado semejante plan. Y al igual que yo, tú probablemente vienes de un mundo diferente. Hajime dudaba de que todas las ruinas de civilizaciones pasadas que había visto durante su viaje por el santuario hubieran existido alguna vez en Tortus. Algunos eran demasiado diferentes, demasiado extraños, así que había llegado a la conclusión más lógica. Verdaderamente impresionante, eres la primera persona que se da cuenta de eso, pero permíteme corregirte en un punto. Hitoru aplaudió impresionado y después de responder desató una enorme ráfaga de maná. Hajime tuvo que cubrirse la cara y saltar unas decenas de metros hacia atrás, y las parcas que estaban demasiado cerca de Hitoru fueron borradas al instante. Sin embargo, esta ráfaga de maná no era un ataque, y Hitoru simplemente había desatado su verdadero poder, y esta había sido la onda expansiva de él mismo. Me imaginé que sería capaz de usar un romper límites de algún tipo, o debe ser algún tipo de magia de evolución. El halo de 3 anillos aumentó de tamaño y empezó a brillar con más intensidad. Una ola de presión aplastante inundó a Hajime. Hitoru levantó una mano en el aire. Rayos, llamas, viento, hielo y humo blanco salieron de su círculo mágico y empezaron a fusionarse en diferentes formas. Hajime ya había visto esto antes. Sin embargo, el poder de estos dragones elementales era mucho mayor que cualquier cosa que Yui hubiera logrado crear. Lo más aterrador de todo, sin embargo, era que estos dragones también tenían ojos rojos brillantes. Los has transformado en monstruos. Usando su ojo de demonio, Hajime pudo ver una piedra roja palpitante en el centro de cada dragón, una piedra mágica, el corazón de cada monstruo. Parecía que usando la magia espiritual y metamorfosis, Hitoru había llevado a los dragones de Yui a un nivel completamente nuevo. Hay una técnica secreta que utiliza el poder de la fe para elevar la propia existencia a un nivel superior, y esa técnica me ha otorgado sin duda poder divino. Por lo tanto, los 5 dragones monstruosos de Hitoru se enroscaron a su alrededor, habitando el cuerpo de Yui. Parecía una imponente diosa con una hueste de dragones a su entera disposición. Yo soy un dios. Los 5 dragones lanzaron rugidos espeluznantes y Hitoru reanudó una vez más el bombardeo de su círculo mágico. Bolas de luz platinada salieron disparadas hacia Hajime y legiones de apóstoles hechos de luz surgieron. Hajime estaba perdiendo más y más de sus parcas y sus crosswells, pero las fuerzas de Hitoru eran ilimitadas. Además, gracias al romper límites que había utilizado, sus ataques se habían vuelto más rápidos y poderosos. Al sentirse presionado por primera vez, Hajime sudó frío y su expresión se endureció. Capítulo 4. La verdad sobre Dios y la batalla final. Parte 2. Bueno, estaba preparado para esto desde el principio. Encogiéndose ligeramente de hombros, Hajime respiró hondo. Por fin las cosas se estaban poniendo serias y no tenía la intención de bajar la guardia. Como premio por descubrir mis orígenes, te contaré algo más sobre mi pasado. Intenta no morir antes de que termine. El tono de Hitoru era grácil y elegante, pero no podía ocultar la fealdad de su carácter. Sonrió arrogantemente y Hajime lo fulminó con la mirada. Haz lo que quieras, contestó Hajime, disparándole con su slag en AA. Se escuchó un fuerte crujido y el dragón del trueno de Hitoru desapareció, moviéndose tan rápido como un rayo, y reapareció al lado de Hajime. En mi mundo natal, la humanidad dominaba una magia excepcionalmente poderosa. Habíamos investigado cómo poner las estrellas bajo nuestro dominio y canalizar las fuerzas naturales del mundo. Eso debería darte una idea de la avanzada que era nuestra civilización.
Esta vez la bala del Slagen AA solo pudo atravesar 2 capas de la barrera de Hitorue. Hajime había seguido con otro disparo de Donner, pero incluso esa segunda bala no logró penetrar mucho más lejos. Mientras tanto, el dragón del trueno que había entrado por el flanco de Hajime lanzó un rugido e intentó tragárselo entero. Sin embargo, Hajime acercó sus Crosswells y les hizo desplegar una barrera. Mierda, ni siquiera mi talismán guardián puede neutralizar por completo a esta cosa. La barrera de los Crosswells crujió bajo la presión de las fauces del dragón, así como por el campo gravitatorio que los rodeaba. Aunque por ahora estaban desviando la tormenta de rayos, en otros 10 segundos su talismán guardián se sobrecargaría y la barrera quedaría destruida. Rápidamente recargó a Donner y apuntó a la piedra de maná del dragón del trueno, pero antes de que pudiera dispararle, se oyó otro crujido y desapareció. Hajime ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento. Los 5 dragones cambiaron de lugar con perfecta coordinación y a continuación tuvo que vérselas con el dragón de fuego que se abalanzaba desde arriba. Por desgracia, el destino de todas las civilizaciones avanzadas es acabar siendo destruidas por su propia arrogancia. Mi mundo no fue una excepción. La dimensión de color blanco puro en la que estaban luchando se convirtió de repente en una pantalla de televisión gigante que mostraba una visión del espacio con estrellas centellando en la distancia. Hitorue estaba utilizando la magia de restauración para recrear una escena del pasado, al parecer. Miró a una de las estrellas que emitía un brillo errático y antinatural. Pero por supuesto, Hajime no tenía margen para prestar mucha atención. Se lanzó por el aire apuntando al dragón de fuego con su Slagen AA. Ni siquiera los dragones mejorados de Hitorue podrían sobrevivir a un impacto de su preciado cañón de riel. Por desgracia, justo antes de que pudiera apretar el gatillo, Hitorue le lanzó otra lanza del dios del trueno desde unos pocos metros de distancia, y la lanza penetró en el cañón de Slagen AA justo cuando apretaba el gatillo. La bala consiguió salir, pero fue desviada. El rayo carmesí afeitó la mitad del cuerpo del dragón de fuego, pero eso fue todo. El dragón se regeneró en cuestión de segundos, mientras que el Slagen AA de Hajime quedó destruido al igual que su Agni Orcan. Verás, con el tiempo llegamos a comprender los principios subsayentes que gobiernan el universo mismo, lo que ustedes llaman magia antigua, pero a lo que nosotros nos referíamos como las leyes universales. Naturalmente, sentíamos curiosidad por ver qué maravillas podíamos lograr con este nuevo poder bajo nuestro control, pero... Hitorue se encogió de hombros con una expresión carente de remordimiento. Parecía más bien un niño ligeramente decepcionado por haber roto su propio juguete. La visión recreada del pasado mostraba entonces a la gente corriendo mientras la tierra se abría y corrientes de partículas desconocidas salían disparadas de las fisuras destruyendo todo lo que tocaban. Parecía una escena sacada directamente del infierno. El dragón de viento sobrevoló la visión y disparó su aliento contra Hajime, que estaba sobre él. Al mismo tiempo, el dragón de piedra se acercó por detrás y el dragón de hielo por la izquierda. Hajime manipuló rápidamente sus orestes con la esperanza de redirigir el aliento del dragón de viento. Sin embargo, el dragón de hielo predijo sus movimientos y congeló sus orestes antes de que pudiera abrir el portal, a lo que Hajime murmuró: entonces están haciendo ataques puntuales, Porque en efecto, el dragón de hielo era capaz de congelar cualquier punto concreto siempre que conociera las coordenadas del lugar. Desprovisto de sus defensas, Hajime vio cómo decenas de miles de cuchillas de viento destrozaban a sus orestes y se lo tragaban entero. Chasqueando la lengua, acercó rápidamente a sus Crosswell para crear una barrera. También ordenó a algunos de sus golems Behemoth que empezaran a centrarse en los dragones en lugar de en los apóstoles para intentar ralentizarlos un poco. Sus golems cuervos seguían bombardeando Hitorue, pero las estrellas plateadas que seguía disparando desde su círculo mágico los derribaron, convirtiéndolos en nada más que en un bonito espectáculo de fuegos artificiales. Hitorue apenas parecía darse cuenta de los ataques, estaba demasiado concentrado en sus recuerdos. Miró con nostalgia las diapositivas que parpadeaban en el suelo y las paredes de aquel espacio artificial. Llevamos las cosas demasiado lejos. Al final destruimos las reglas que regían el orden natural del universo. La humanidad y la propia estrella en la que vivíamos estaban condenadas a la destrucción, así que solo los iluminados elegidos podían sobrevivir.
Hajime hizo que sus Crosswells desplegaran múltiples barreras y empezó a disparar a través de sus orestes en todas las direcciones para mantener a raya a los dragones de Hitorue. En respuesta, los 5 desataron ataques de rayos, fuego, viento, hielo y aliento de humo simultáneamente. Los Behemoths de abajo dispararon contra los dragones de piedra y hielo, pero aunque los ataques podían destrozar los cuerpos de los dragones, a menos que se destruyeran sus núcleos, solo podrían seguir regenerándose. Aún así, esos ataques consiguieron debilitar el poder de los propios ataques de los dragones. También ralentizaron un poco a esos dos, dándole a Hajime la oportunidad de intentar apuntar a sus núcleos. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Al girarse, vio una bola de llamas blanquiazul que se dirigía directamente hacia él. Sus instintos le advirtieron que saliera de ahí, pero se había dado cuenta demasiado tarde. La bola de fuego atravesó la barrera y le dio de lleno en el pecho. Por primera vez en este combate, Hajime gritó de dolor y honestamente, considerando lo que lo había golpeado, no era de extrañar. Maldita sea, ese fue el purgatorio divino de Yue. Gracias a la magia espiritual en el hechizo, solo impactaría en el alma a la que se dirigía y pasaría a través de casi todo lo demás. Sin embargo, la versión del hechizo de Hitorue era lo suficientemente poderosa como para atravesar incluso la barrera mágica espacial de Hajime. Y no solo lo dañó a él, sino también a su equipo, que no era estrictamente parte de él. Honestamente, era lo suficientemente diferente como para hacer básicamente un hechizo completamente nuevo. Incapaz de mantener la barrera, Hajime la disipó e intentó huir de las llamas. Utilizó una serie de ondas de choque de maná para hacer retroceder el fuego, pero el daño ya estaba hecho. No solo su cuerpo se había quemado gravemente, sino que incluso su alma había sufrido daños considerables. El dolor era intenso, la cantidad máxima de maná que podía controlar había disminuido y su ritmo de recuperación se había reducido considerablemente. Naturalmente, los dragones intentaron aprovecharse de su momento de debilidad y los grifos de Hajime tuvieron que usarse como escudos de carne para protegerle. Mientras explotaban uno tras otro para mantenerlo a salvo, vertió algo de maná en el brazalete de su muñeca derecha. Era un artefacto imbuido de magia espiritual y restauración conocido como el brazalete de resurrección. Aunque no podía curar perfectamente el daño extremo que había recibido, empezó a cerrar sus heridas con bastante rapidez. Los Iluminados era el nombre que recibían los individuos que comprendían la verdadera naturaleza de la magia antigua que todos habían aprendido a usar. Unos pocos escapamos de la destrucción de nuestra estrella viajando a un mundo diferente. ¿Qué clase de enfermo se alegra tanto de la destrucción de su propio mundo? La pantalla de abajo mostraba a un grupo de figuras de túnica blanca conversando entre sí y Hitorue la miraba orgulloso. Hajime lo fulminó con la mirada, con una expresión casi bestial. Invocó al Melceli Disaster en su mano derecha y a Imperión, su arma láser solar, en la izquierda. Este Imperión era mucho más pequeño que el que había usado para matar a las apóstoles en Tortus, pero tenía que serlo para poder transportarlo. Además, aunque su número efectivo de disparos y su alcance general eran menores, la potencia real del láser seguía siendo la misma. Hajime mantuvo a raya a los dragones de fuego y viento con el Melceli Disaster y desplegó sus Crosswell para apuntar al dragón del rayo. Mientras tanto, apuntó su Imperión al dragón de hielo que estaba siendo continuamente bombardeado por los Behemoths. Un rayo de luz solar se tragó entonces al dragón de hielo y ni siquiera las temperaturas de cero absoluto que lo rodeaban fueron capaces de anular el poder del láser. Su cuerpo y su piedra de maná quedaron destruidos en un instante. Molesto por los constantes ataques de los Behemoths, el dragón de piedra se lanzó rápidamente hacia ellos, los bañó con su aliento petrificando a unas cuantas docenas al instante, y luego se tragó a otro con sus mandíbulas, pero, aunque fue capaz de desorganizar a los Behemoths, resultó ser un error fatal. No solo los Imperiones de Hajime podían aprovechar el poder de los soles artificiales, los cuernos petrificados de los Behemoth empezaron a emitir chispas y unos segundos después se autodestruyeron. Pequeños soles florecieron en rápida sucesión, ya que los Behemoth habían liberado toda su energía a la vez. El dragón de piedra no fue capaz de resistir la fuerza de esas explosiones y fue rápidamente destruido. Como Hajime esperaba, Hitorue respondió a la destrucción de sus dragones lanzándole otra lanza del dios del trueno, o mejor dicho, otras 30 procedentes de todas las direcciones a la vez. Desafortunadamente, aunque Hajime había predicho el siguiente ataque de Hitorue, evitarlo le costó toda su concentración. Por eso no pudo salvar sus armas, que eran demasiado voluminosas, por lo que tanto Imperión como Melceli Disaster acabaron convertidos en alfileteros.
El mundo al que llegamos era asquerosamente primitivo. Poderosas bestias vagaban por la tierra, y los humanos de aquí ni siquiera habían desarrollado aún civilizaciones primitivas. ¿Te lo imaginas? ¿Los humanos viviendo con miedo a la naturaleza? Deseoso de vengar a sus dos camaradas caídos, el dragón del rayo lanzó un furioso rugido y se dirigió hacia Hajime a la velocidad de la luz. Eso es precisamente lo que estaba esperando, gritó Hajime, volviendo a desplegar las barreras de sus Crosswells. No estaban allí para protegerle, sino para atrapar al dragón del rayo con él. Dentro del gran espacio creado por 12 barreras Crosswells, Hajime y el dragón del rayo chocaron entre sí. Evitó que el dragón lo mordiera invocando a su artefacto escudo Aideon, pero la fuerza de la embestida del dragón lo hizo retroceder hasta la barrera. Entonces, Hajime abrió la barrera lo suficiente para que pudiera pasar y tapó el agujero con Aideon. En cuanto lo hizo, la barrera empezó a encogerse y las docenas de granadas de disrupción espacial que Hajime había arrojado a la barrera antes de salir explotaron de inmediato, y así el dragón del rayo también encontró su final. Es cierto que eran humanos de un mundo diferente, pero seguía siendo inaceptable que vivieran como unos salvajes, así que decidimos guiarlos hacia la iluminación. Matamos a los monstruos que les amenazaban y les condujimos a una era de paz y prosperidad. Aunque una vez fracasamos en nuestro intento de crear una utopía perfecta, eso significaba que entendíamos mejor que nadie lo que necesitaba una verdadera utopía, ¿no estás de acuerdo? Al ver las imágenes que Hitoro proyectaba en la pantalla inferior, lo único en lo que podía pensar Hajime era en lo completamente egoísta y estúpido que era este autodenominado dios. Era cierto que la gente en la pantalla vivía vidas simples y primitivas, pero al mismo tiempo vivían en armonía con la naturaleza, y era Hitoro quien había destruido esa armonía. Sin embargo, antes de que Hajime pudiera decirle eso, el dragón de viento se lo tragó entero. Él se preguntó, ¿acaso se convirtió en aire puro? Porque sí, el dragón de viento había disuelto su cuerpo por voluntad propia y se había convertido en una fuerza invisible de aire. Además, había esperado el momento exacto en que Hajime eliminaba al dragón de rayo para atacar y asegurarse de que Hajime no notara su aproximación. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, ya había cientos y miles de hojas de viento cortándole la piel. Hajime usó piel de diamante a toda potencia para intentar protegerse, pero las hojas de viento eran más afiladas que espadas, y los guijarros levantados por las ráfagas se movían más rápido que balas de cañón. Las cuchillas de viento cortaron sus extremidades menos protegidas, mientras que los guijarros golpearon el abrigo que protegía su torso y sus órganos vitales. Hajime gritó, no me subestimes, asegurándose de evitar solo los ataques letales y dejando que su brazalete de resurrección se encargara del resto de heridas. Hajime sacó su pile bunker mejorado con cañón de riel. Mientras su sangre salpicaba a su alrededor por el tortuoso asalto del dragón de viento, Hajime apretó los dientes y apretó el gatillo. En comparación con sus otras armas, esta tenía el menor alcance, pero él ya estaba dentro del cuerpo del dragón, así que no lo necesitaba tanto. Lo único que necesitaba era potencia. El pile bunker comenzó a disparar y a replegar la estaca negra como el azabache a una velocidad endiablada, y ninguna tormenta sería capaz de resistir una descarga tan feroz. Parecía como si Hajime se estuviera comiendo el cuerpo del dragón de viento con la forma en que avanzaba. Como era de esperar, el dragón de viento pronto fue devorado, y el último de los dragones que quedaba, el de fuego, soltó un rugido de furia. Hubo quienes no pudieron comprender nuestra gloriosa visión, tanto entre los primitivos que vivían aquí como en nuestras propias filas. Hajime ni siquiera necesitó preguntar para saber que Hitoro probablemente había eliminado a todos y cada uno de los que no estaban de acuerdo con él. De hecho, la visión de abajo empezaba a mostrar a Hitoro matando incluso a sus camaradas más cercanos si se atrevían a cuestionarle. Después de unos miles de años, este mundo finalmente alcanzó un nivel aceptable de civilización. Fue entonces, sin embargo, cuando aquellos que habían compartido mi visión empezaron a renunciar a su inmortalidad. Era completamente absurdo. ¿Qué querían decir con "ya es suficiente"? Si hubiéramos seguido impulsando esa civilización, habría eclipsado incluso a nuestra gloriosa sociedad anterior. Hitoro sonaba realmente frustrado, por lo que claramente pensaba que había sido una locura por parte de sus camaradas. Eso más que nada demostraba lo tonto que era. Mientras Hajime se abría paso entre los restos del dragón de viento, Hitoro chasqueó los dedos y Hajime se lanzó hacia adelante.
Un bloque de resplandeciente luz platino envolvió al Pile Bunker y Hitoroe había utilizado la magia espacial para bloquearlo en su lugar, y el hechizo era lo suficientemente poderoso como para que aparecieran grietas en el anillo de magia espacial del talismán guardián de Hajime mientras intentaba neutralizarlo. Estaba claro que Hitoroe seguía enfadado por el hecho de que sus camaradas le hubieran abandonado hace tanto tiempo. Había una pizca de inquietud en la expresión de Hajime. El talismán guardián consiguió finalmente neutralizar la magia espacial que mantenía su Pile Bunker en su sitio, pero tardó un segundo de más. Las explosiones de la fisura del vacío empezaron a acercarse a él desde todas las direcciones, cada una mucho más potente que cualquiera de las que había visto hasta entonces. La fuerza del impacto casi lo deja inconsciente y varias partes de su cuerpo se retorcieron o aplastaron de forma bastante dolorosa. Tosiendo sangre, Hajime cayó al suelo junto con los restos destrozados de su anillo neutralizador de magia espacial. Su brazalete de resurrección no había podido repararlo a tiempo y pasaría algún tiempo antes de que pudiera curarlo también. Ni siquiera recuerdo cuántos años pasé solo después de aquello. Lo único que sé es que un día miraba a la gente que me ofrecía sus plegarias y la gran civilización que tenía gracias a mis esfuerzos y pensé, quiero destruirlo todo. Hajime apenas consiguió activar aerodinámica y hacer una plataforma para ponerse de pie antes de caer al suelo. Estaba cubierto de pequeñas heridas, sangraba por los ojos, la nariz y los oídos y jadeaba con fuerza. Miró fijamente a Hitoroe, pero el supuesto dios estaba embelesado con la visión de su yo del pasado, arrasando la civilización que había ayudado a crear. Dado que Hitoroe estaba en el cuerpo de Yue, aquella expresión embelesada habría sido bastante cautivadora, salvo que Hajime hervía de rabia porque sabía que el cuerpo de Yue estaba siendo profanado. ¿No lo ves? Todo en este mundo revela su verdadera belleza solo en el momento en que es destruido. Nada puede igualar el placer de ese momento de devastación. Pisotear a la gente que has guiado y protegido durante miles de años fue una alegría sin igual. Muchos de mis recuerdos se han desvanecido con el tiempo, pero ese momento en el que la gente buscaba mi salvación, sus gritos desesperados llenando las calles, ese momento está grabado a fuego en mi mente. Volvió a chasquear los dedos y Hajime saltó instintivamente esperando otra lanza del dios del trueno. Sin embargo, se había equivocado. En efecto, se trataba de un ataque teletransportado, pero en lugar de una lanza relámpago, era el dragón de fuego el que fue teletransportado. A Hajime se le pusieron los pelos de punta, y un segundo después sintió una oleada de calor y una poderosa atracción gravitatoria a su espalda. No tuvo que darse la vuelta para saber que el dragón tenía las fauces abiertas justo detrás de él. No había tiempo para esquivar, aunque lo hubiera habido. El cuerpo de Hajime ya no era capaz de moverse tan rápido como su mente. Con todas las heridas que había sufrido, lo más que pudo hacer fue acercar un par de Crosswells para desplegar una barrera solitaria. La mandíbula del dragón se cerró y Hajime se vio rodeado de llamas por todos lados. No sé cuántos años llevo ya con vida, pero el placer que sentí al destruirlo todo es algo que nunca olvidaré. Por eso decidí convertir este mundo en mi patio de recreo, un escenario para mis juegos. Hitoroe por fin había terminado de rememorar, miró a Hajime que estaba siendo tragado por las llamas y sonrió. Las llamas al rojo vivo se comprimían y calentaban a un nivel tan extremo que estaban derritiendo a los propios Crosswells, a pesar de que estaban hechos del material más resistente que Hajime podía crear. Además, el campo gravitatorio en las fauces del dragón de fuego era tan fuerte que Hajime no podía moverse incluso con su talismán guardián neutralizando parte de esa magia gravitatoria. Un pequeño grito escapó a través de los dientes apretados de Hajime. Lo peor de este aprieto fue que una pequeña porción de las llamas fue capaz de deslizarse a través de la barrera y golpear a Hajime. Parecía que Hitoroe también había potenciado estas llamas con magia espiritual, aunque no tanto como un divino purgatorio propiamente dicho. Sin embargo, las llamas se concentraron en su brazalete de resurrección, fundiéndolo en la nada. Soportando el dolor punzante, Hajime cambió las balas de la recámara de Donner por balas con punta de piedra sello. Había usado la mayor parte de esta en el equipo de Shia, así que solo le quedaba un poco para hacer unas pocas balas con punta de piedra sello. Hajime las había bautizado como balas antimágicas y apretó el gatillo, disparando una de ellas a través del pequeño agujero en su barrera que acababa de hacer.
una bala normal se habría derretido de inmediato, pero la bala de piedra sello repelente de magia fue capaz de atravesar el mar de fuego y perforar el corazón del dragón. Su piedra de maná se rompió en una docena de pedazos y el dragón empezó a dispersarse. Todo esto no es más que un juego para mí regular. El Hitoroe volvió a chasquear los dedos, las llamas medio dispersas empezaron a retorcerse como criaturas vivas y serpentearon hacia los 4 Crosswells que formaban la barrera de Hajime. Un segundo después, explotaron desde el interior. La onda expansiva de la explosión y las pequeñas motas de divino purgatorio que quedaban bañaron a Hajime. Rápidamente invocó un vial de su tesoro oculto y con los dedos temblorosos sacó la tapa, pero justo antes de que pudiera vaciar el contenido, una lanza del dios del trueno le quitó el vial de la mano. Maldita sea, ese también era mi último frasco de ambrosía. Al escuchar eso, los labios de Hitoroe se curvaron en una sonrisa. Dime, irregular, ¿qué crees que son los demonios y los hombres bestia? La pregunta de Hitoroe vino justo detrás de Hajime. Sintió escalofríos y disparó una ráfaga con el codo de su brazo mecánico para girar a gran velocidad. Al girar, apuntó a Donner, pero allí no había nadie. En su lugar, sintió una presencia a su izquierda. En su periferia, vio cómo Hitoroe acariciaba su Pile Bunker. Un segundo después, la última pieza de armamento pesado de Hajime se convirtió en polvo. A quemarropa, parecía que Hitoroe podía destruir objetos antes de que el anillo mágico de creación del talismán guardián de Hajime pudiera hacer algo. Hajime chasqueó la lengua y le disparó con Donner, pero el rayo carmesí salió disparado por el aire vacío. Hitoroe volvió a aparecer detrás de Hajime. Solo el más pequeño de los 3 anillos de sus halos de luz estaba a su espalda ahora, y tenía una Claymore hecha de luz pura en una mano. Hajime pensó, lo sabía, puede usar esa habilidad para teletransportar instantáneamente cosas sin portales. Ya había visto a Hitoroe teletransportar la lanza del dios del trueno y su dragón de fuego, así que esperaba que también pudiera usarlo consigo mismo. Sin embargo, el mero hecho de saberlo no hacía que el teletransporte instantáneo fuera una amenaza menor. Confiando en sus instintos, Hajime se lanzó hacia adelante a toda velocidad, usando su prótesis para impulsarse fuera del alcance de la Claymore. Por desgracia, no fue suficiente. Hajime sintió un dolor punzante que le atravesaba la espalda en diagonal, desde el hombro hasta la cadera. Se dio la vuelta salpicando sangre en todas las direcciones. A pesar de la distancia y de la protección de su abrigo y su piel de diamante, Hitoroe había conseguido cortarlo. Al mirar, Hajime vio que a mitad de camino, la hoja de la Claymore se desvanecía a través de una ondulación en el espacio, su punta en un lugar diferente a una buena distancia. La ondulación brilló, la punta se retrajo y una Claymore entera estaba de nuevo en la mano de Hitoroe. Parecía que la espada podía estirarse y retorcerse libremente, moverse a través del espacio y también atravesar todo menos al propio Hajime para herirlo directamente. Era una espada mágica bastante asombrosa. Tu dios te ha hecho una pregunta, responde irregular. Ignorándolo, Hajime envió una parte de sus Crosswells y Parcas contra Hitoroe. Por supuesto, estaban ocupados lidiando con los apóstoles de luz y las estrellas que el círculo mágico seguía disparando. Muchos de ellos fueron sacrificados a causa de este movimiento, pero Hajime no tenía otra opción. Al ver que los golems se abalanzaban sobre él, Hitoroe simplemente entrecerró los ojos y barrió su mano en un arco. Un segundo después, el espacio alrededor de todo excepto Hajime y Hitoroe se fracturó y se partió como un espejo que se rompe. Se trataba del corte milenario, un hechizo que dividía un espacio conectado en muchos espacios separados. Aunque el hechizo tenía milenario en su nombre, la cantidad de espacios que Hitoroe había creado superaba con creces los 10.000. De hecho, había tantas fisuras espaciales que Hitoroe dañó a sus propios apóstoles de luz y esferas de luz, pero también consiguió destruir a todas y cada una de las Parcas, así como a todos los Crosswells excepto a los 4 que rodeaban a Hajime. Con las visiones del pasado desaparecidas, la habitación volvió a ser de un blanco puro y las explosiones de los artefactos de Hajime llenaron el aire. Más y más apóstoles de luz y esferas de luz continuaron saliendo de los aún intactos segundo y tercer anillos del círculo mágico de Hitoroe en la distancia. No parecía ni un poco agotado después de haber hecho todo eso. De hecho, ni siquiera respiraba con dificultad. Estaba claro que ni siquiera consideraba a Hajime una amenaza. Mientras tanto, Hajime estaba cubierto de heridas de pies a cabeza. Su abrigo negro, que era más duro que cualquier metal del mundo, estaba hecho pedazos y empapado de sangre. Incluso su pelo blanco estaba cubierto de sangre. No había parte de Hajime que no fuera roja. Estaba lejos de ser un combate igualado.
Apretando los dientes frustrado, Hajime decidió responder a la pregunta de Hitorue para ganar al menos algo de tiempo. No eran solo las razas nativas que ya vivían aquí. Error, tanto los demonios como los hombres bestias son el producto del mestizaje entre humanos y monstruos. Son razas que yo, un dios, creé. ¿Y para qué te molestarías en...? Ya entiendo. Estabas experimentando para intentar crear un recipiente para ti. Así es, eres rápido en la captación, estás en lo correcto. Hitorue blandió su Claymore en el aire y sonrió. Continuó explicando que su cuerpo original había sido incapaz de resistir los estragos del tiempo a pesar de toda la tecnología mágica que tenía a su disposición. Además, como su alma se había agrandado tras convertir las plegarias de la gente en poder, los cuerpos normales ya no podían retenerlo durante mucho tiempo, de ahí que intentara crear un recipiente superior. Con los hombres bestias se centró en la fuerza física, mientras que con los demonios trató de hacerlos lo más compatibles mágicamente posible. Los hombres dragón y los vampiros me quedaron bastante bien, pero no eran lo bastante fuertes. A los hombres dragón los dejé a medias, aunque fue divertido ver cómo esos tontos engreídos y honorables eran traicionados por la gente a la que decían proteger. Hitorue se encogió de hombros como si no le importara perseguir y exterminar a toda una raza. Al recordar lo mucho que había sufrido tío por culpa de este tipo, la rabia de Hajime creció aún más. Había unos pocos, como Albaheid o los Libertadores, que poseían la afinidad adecuada para servirme de recipiente, pero... ¿Con qué afinidad, Sí, todos ellos eran descendientes lejanos de mis antiguos compañeros que expresaban con fuerza algunos de esos viejos genes, pero aunque hubieran sido capaces de soportar llevar mi alma durante un tiempo, siempre acababan erosionándose al poco tiempo. Así que por eso esperaste aquí en el santuario, estabas jugando con el mundo para matar el tiempo hasta que apareciera un recipiente adecuado. Exactamente, y por fin ocurrió. Hace 300 años por fin encontré el cuerpo perfecto. Hitorue extendió los brazos para mostrar el cuerpo de Yu. En respuesta, Hajime se burló. ¿Y por eso destruiste el reino vampiro? ¿Te enfadaste porque pensaste que habían matado a tu preciado recipiente? Entonces no eres ningún dios. Mientras daba su respuesta, Hajime preparaba a Don Erishlag. Hitorue le sonrió fríamente y se puso una mano en el pecho. Sabía lo irónico que resultaría su agradecimiento y precisamente por eso se lo dio. Tengo que darte las gracias, irregular. No solo has encontrado mi recipiente, sino que además me has proporcionado un entretenimiento maravilloso. Como recompensa, te mataré con mis propias manos. En serio, me gustaría verte intentarlo. Hitorue solo se rió en respuesta y un segundo después se desvaneció. Hajime disparó todas las balas de Don Erishlag a la vez y pasaron a través de uno de los orestes que invocó para reaparecer detrás de él. Como era de esperar, allí también estaba Hitorue. Habiendo visto su forma de luchar durante tanto tiempo, Hajime era ahora capaz de predecir exactamente cuándo reaparecería y dónde, aunque había extendido un poco su puntería por si intentaba esquivar. Sin embargo, Hitorue no parecía ni sorprendido ni preocupado en absoluto. Su brazo se desdibujó y hubo una serie de destellos platinados mientras atravesaba todas las balas más rápido de lo que el ojo podía ver. Poder apuntar a esas balas que habían sido aceleradas con un cañón de riel con una precisión tan milimétrica era increíble. No importaba lo rápido que fueras o lo bueno que fuera tu tiempo de reacción, eso era algo que superaba los límites físicos. El fortalecimiento corporal por sí solo no podía llevar a alguien a ese nivel, lo que por supuesto significaba que algo más había hecho, y Hajime sabía exactamente qué hechizo se trataba. Velocidad divina, ¿verdad? Oh, así es como lo llamas, me gusta, creo que yo también lo llamaré así. Con expresión sombría, Hajime usó sus Crosswell para disparar al azar para tratar de distraer a Hitorue por un segundo. Cada una de las balas de los Crosswells emitía potentes ondas de choque de maná al impactar, así que supuso que al menos harían algo. Sin embargo, un segundo antes de que alcanzaran a Hitorue, este se desvaneció sin hacer ruido. Confiando de nuevo en sus instintos, Hajime canceló su aerodinámica y se dejó caer en caída libre. Un segundo después, dos espadas pasaron sobre su cabeza como un par de tijeras gigantes. Dos espadas de arcilla, Creí reconocer tu estilo de lucha incluso con una, pero ahora lo entiendo. Es realmente sorprendente, no hay técnica que mis apóstoles puedan usar que yo no pueda,
incluyendo el manejo de la espada. Puede que la dueña original de este cuerpo fuera inepta en el combate cuerpo a cuerpo, pero mis habilidades son desde luego divinas. Por mucho que Hajime se resistiera a admitirlo, Hitoro no solo estaba fanfarroneando, era tan bueno como decía, incluso mejor. Se acercó y lanzó una ráfaga de golpes que eran tan rápidos que parecían rayas incluso para Hajime, que estaba usando Rift Wall. Lo peor de todo es que todos los ataques fueron capaces de eludir sus defensas y herirlo directamente. Usando su brazo mecánico para disparar otra ráfaga de propulsión, Hajime se alejó rápidamente de un salto. Luego, utilizó una combinación de aerodinámica y paso supersónico para seguir haciendo pequeños ajustes a su posición e hizo que sus crosswells dispararan rápidamente para intentar frenar un poco a Hitoro. Este se escapó de la avalancha y persiguió a Hajime con una serie de cortos saltos de teletransporte, sonriendo confiado todo el tiempo. Hajime siguió intentando contraatacar disparando sus balas en ángulos imposibles a través de sus orestes, pero Hitoro cortó las balas con facilidad cada vez. Finalmente, Hajime mostró la más breve de las aperturas, y Hitoro se aprovechó. Parece que has perdido otro de tus preciosos artefactos. Cortó a través de un crosswells con una velocidad increíble y luego también cortó el hombro de Hajime. ¿Qué se siente cuando te quitan tus artefactos uno por uno? Te vencí en una batalla de números y parece que tampoco puedes hacerme sombra en combate cuerpo a cuerpo. ¿Y qué? ¿Quieres que caiga en la desesperación? Es una broma tan ridícula como toda tu existencia. Hitoro no se estaba molestando en enviar a sus apóstoles de luz o lluvias de estrellas a Hajime en este momento. Simplemente estaban rodeando el campo de batalla, actuando como una audiencia silenciosa para ver cómo Hitoro vencía a Hajime en un duelo. La situación era ciertamente bastante desesperada. El cuerpo de Hajime estaba hecho pedazos. Sus ataques no podían alcanzar a Hitoro y seguía recibiendo más y más daño. ¿Cuántos artefactos más tienes? ¿O ya se te acabaron? Si no, será mejor que los saques ahora o morirás. Los destruiré todos y te haré probar la verdadera desesperación. En el segundo en que Hajime gimió de dolor, Hitoro le lanzó otros 10 ataques. Hajime los esquivó todos por puro instinto, pero su evasión no fue perfecta, así que las cuchillas le rozaron por aquí y allá. Todos sus orestes estaban destruidos, así que Hajime sacó a toda prisa un montón de granadas y las esparció por todas partes con una onda expansiva de maná en el último intento desesperado de quitarse a Hitoro de encima. Este solo cortó las granadas cercanas, lo suficiente como para herirle, y dejó que el resto explotara inofensivamente en la distancia. Como siempre, salió ileso. El humo y las llamas llenaban el campo de batalla, pero no impedían la visión de Hitoro. Cada vez que Hajime se movía, este aparecía a su lado, atacaba, desaparecía y volvía a aparecer. Era como luchar contra un espectro. Con lo rápido que Hitoro se teletransportaba, Hajime sentía como si le atacaran desde todas las direcciones a la vez. Hizo su mejor esfuerzo para localizar los movimientos de Hitoro, lenta pero seguramente, como alguien atrapado en un escenario de jaque mate inevitable. Hajime fue despojado de sus cartas de triunfo y presionado en una esquina. ¿Qué pasa, irregular? ¿No vas a usar tu artefacto matadioses? Si rezas lo suficiente, podrías tener un golpe de suerte, ¿sabes? ¡Ya cállate! A estas alturas no eran más que bravuconadas vacías. Hajime no tenía fuerzas para formular una respuesta adecuada a las burlas de Hitoro, debido al tiempo que había mantenido su sobrecarga y debido a la cantidad de sangre que había perdido. Los ojos de Hajime estaban empezando a perder el enfoque. Viendo que no sacas ningún artefacto nuevo, realmente debes estar al límite. Supongo que ya es hora de terminar. Chasqueó los dedos, haciendo aparecer a su lado 20 lanzas del dios del trueno. Se alinearon en una fila y dispararon hacia adelante a intervalos regulares. Sin embargo, para el disgusto de Hitoro, Hajime se las arregló para esquivar por los pelos o derribar el núcleo de cada una de ellas. Sus instintos de supervivencia eran insuperables, pero por desgracia su resistencia solo podía durar un tiempo. Aunque Hajime pudo mantenerse a salvo, no pudo hacer lo mismo con sus crosswells, que recibieron impactos directos y explotaron, disparando rayos por todas partes. Gritando de dolor cuando las explosiones le alcanzaron, Hajime se estrelló contra el suelo con humo blanco saliendo de su cuerpo. Rebotó varias veces antes de detenerse boca abajo en el suelo blanco. Había un enorme charco de sangre debajo de él y su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y cortes. Algunas de sus extremidades estaban tan quemadas que hasta el hueso estaba ennegrecido, parecía medio muerto.
Ejid se posó silenciosamente en el suelo frente a él. Levantó una Claymore mirando a Hajime como un juguete que ya no le importaba. Este era el final, pero antes de que pudiera blandirla, los dedos de Hajime se movieron. Ejitoro le miró impresionado. A pesar de lo mucho que sangraba, Hajime se las arregló para ponerse de rodillas. A pesar de haberte enfrentado a todo el poder de un dios, ¿aún posees la determinación de ponerte de pie una vez más? Lo diré tantas veces como sea necesario. Tú no eres un dios. De hecho, eres incluso más débil que la gente normal que está luchando en Tortus. ¿En serio? ¿Insultos mezquinos en este momento? No hay más que ver el estado en el que te encuentras. Ejitoro sacudió la cabeza con leve exasperación. Era cierto que Hajime estaba tan débil que parecía que su pulso podía detenerse en cualquier momento. Por eso, desde la perspectiva de Ejitoro, parecía que Hajime estaba intentando hacer un último comentario cortante. Era impropio de alguien que había luchado tanto, al menos para Ejitoro, pero Hajime no dejó de hablar. Aunque cada palabra le hacía toser sangre, dijo lo que tenía que decir. Es verdad que eres poderoso. Nunca me había sentido tan cerca de la muerte desde que dejé el abismo. ¿No te das cuenta de que te estás contradiciendo si yo...? Pero eso es todo. Las palabras de Hajime destilaban convicción, aunque su conciencia estaba confusa, sus ojos aún ardían con luz, su voluntad aún no se había apagado, y mientras hablaba, la voz de Hajime se hacía cada vez más fuerte. Te falta el deseo de abrumar a tu oponente, por eso no puedes sacudir mi determinación, no me das miedo en absoluto. Terco hasta el final, ya veo. Ejitoro parecía decepcionado. Por otro lado, Hajime miraba a lo lejos, de la misma manera que Ejitoro cuando recordaba el pasado. Pensó en todas las personas que había conocido en este mundo, y luego habló en un tono amable que no parecía apropiado para este duro campo de batalla. Sé de una chica que, a pesar de pertenecer a la raza más débil, fue capaz de desafiar las mayores pruebas del mundo gracias a su fuerza de voluntad. Aunque había llorado durante todo el camino a través del desfiladero Raizen, había estado decidida a permanecer junto a Hajime y así la joven conejita había seguido adelante. Sé de una chica que siguió adelante a pesar de saborear la mayor desesperación. Aunque nadie más había creído que Hajime había sobrevivido a la caída por aquel agujero, ella nunca había perdido la esperanza, había seguido buscando al chico que amaba y después de encontrarlo, había cambiado incluso su cuerpo para ganar la fuerza suficiente para seguir con él. Sé de una mujer dispuesta a usar su propio cuerpo como escudo para proteger a los que le importan. Hajime había perdido la cuenta del número de veces que aquella sabia y bondadosa dragona los había salvado a todos. Aunque normalmente se hacía la tonta, siempre estaba ahí para sus camaradas cuando más lo necesitaban. Sé de una chica que tuvo la fuerza de permanecer junto a su amiga incluso ante la muerte. Aunque siempre daba prioridad a los sentimientos de los demás, aunque en realidad odiaba luchar, era tan bondadosa que estaba dispuesta a estar en primera línea por sus amigos. Sé de una mujer que se aferró a sus propias creencias incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba y su ingenuidad quedaba expuesta una y otra vez. Había estado asustada, herida, preocupada, incluso insegura a veces, pero al final había decidido que eso era lo que quería hacer. También fue la única profesora que hizo reflexionar a Hajime y le hizo reconsiderar sus propias creencias. Sé de una niña que se puso en la línea de fuego para detener a su estúpido padre, aunque no tenía poder propio. Aunque solo tenía 4 años, había tenido valor incluso después de ser secuestrada, e incluso detuvo al monstruo del abismo antes de que llevara las cosas demasiado lejos. Pero sobre todo, sé de una chica que sigue luchando aunque su cuerpo haya sido tomado. Hajime tenía absoluta fe en la fuerza de Yue, y aunque hasta ahora había sido dominado por completo y estaba al borde de la muerte, su penetrante mirada humana aún hizo reflexionar a Ejitoro. Dio un paso atrás involuntariamente, sin darse cuenta de que había sido dominado mentalmente. La mirada de Hajime era dura como el hierro, tranquila como un lago y ardiente, con una voluntad tan vasta que parecía abarcarlo todo. Incluso los monstruos del abismo al menos tenían sed de sangre, pero tú ni siquiera tienes eso. Estás completamente vacío. Has estado vacío desde aquel momento en que destruiste todo lo que tú y tus camaradas construyeron juntos. Hajime estaba de pie, tampoco se tambaleaba, su postura era firme. Don y Dishlag estaban listos y esperando en sus manos.
Estaba escuchando tu historia. Me enseñó que eres un mocoso malcriado que no aprendió nada del pasado ni de las advertencias de tus camaradas y se enojó cuando te dejaron solo, así que solo hiciste una rabieta. Cuando los compañeros de Hitoro habían dicho ya es suficiente, debieron de pensar que la civilización podría prosperar perfectamente sin ellos y que la gente del viejo mundo ya no era necesaria, y así, para evitar la tragedia que había ocurrido en su mundo anterior, eligieron vivir como humanos y no como dioses. También habían intentado advertirle a Hitoro, pero este en su arrogancia había ignorado las advertencias y eliminado a los disidentes por la fuerza. La vida eterna y la gloria del pasado eran las únicas cosas que conformaban al ser conocido como Hitoro. Por eso, nunca pudo realmente conectar con otro ser, y por eso había sido derrotado por la soledad. Por muy poderoso que llegara a ser, por mucho tiempo que viviera, al final no era más que un niño, y por eso... ¿Intentas irritarme con burlas tan mezquinas? Te has quedado sin cartas de triunfo, así que acepta tu derrota. Has luchado bien, lo admito, pero no serás capaz de golpearme con ese artefacto matadioses. Hajime sabía que sus palabras no llegarían a Hitoro y después de todo sus camaradas tampoco pudieron alcanzarlo. Hajime movió una pierna hacia atrás, bajó su centro de gravedad y subió a Don Erishlag. Es cierto, no puedo derrotarte. Como estoy ahora, al menos. Un segundo después, una enorme cantidad de maná brotó de él. Había multiplicado sus estadísticas por 5 una vez más, a pesar de que ya estaba usando la sobrecarga. El tornado de maná carmesí que surgió de él fue tan poderoso que arrasó con todos los apóstoles de luz y las estrellas de luz que tenía justo encima, e incluso destruyó una buena parte de los alrededores del tornado. En ese momento, incluso Hitoro se vio obligado a teletransportarse. ¡Imposible! ¿Cómo te has vuelto tan fuerte? Por primera vez, Hitoro parecía un poco nervioso. Eso lo dejó vulnerable por un segundo y Hajime desapareció y reapareció detrás de él. Por primera vez se había movido tan rápido que Hitoro no había sido capaz de seguirle. Donner disparó con estruendo en el mismo momento en que Hitoro activaba el paso del cielo para teletransportarse, pero al hacerlo lanzó un grito de sorpresa. Y claro que estaba sorprendido, ya que Hajime había aparecido justo delante de él utilizando la misma técnica de teletransporte en lugar de cualquier movimiento de alta velocidad. Capítulo 4. La verdad sobre Dios y la batalla final. Parte 3. ¿Acabas de usar paso del cielo? ¿Qué te hizo pensar que la teletransportación instantánea era algo que solo tú podías hacer? Hajime disparó rápidamente 6 de sus balas vivientes que eran capaces de cambiar su propia trayectoria contra Hitoro. Intentó cortarlas mientras usaba velocidad divina, pero vio que cambiaban de dirección demasiado tarde, así que cruzó rápidamente sus claymores gemelas delante de él para bloquearlas. Se produjo una onda expansiva al impactar las 6 balas, y Hitoro salió volando hacia atrás. Una rabia indescriptible se apoderó de él al darse cuenta de que había sido empujado hacia atrás, pero la ofensiva de Hajime estuvo lejos de terminar. Una vez más, se teletransportó detrás de Hitoro y le disparó otra ronda de 6 balas vivientes. Ya me di cuenta de tu truco mezquino, estás intercambiando lugares con otros artefactos. Hitoro tenía razón. Cada vez que uno de los casquillos de bala que ensuciaban el suelo desaparecía, Hajime aparecía en ese lugar. No eran solo sus balas las que Hajime había convertido en artefactos, sino también sus cartuchos. Después de todo, esos cartuchos estaban hechos de metal, lo que significaba que podían ser encantados con magia. Los había bautizado como cajas de cambio y estaban imbuidos de magia de evolución y espacial que les permitía intercambiar lugares con un punto de origen, que en este caso era una joya incrustada en la parte del hombro del brazo mecánico de Hajime. Hitoro alzó inmediatamente el vuelo, devolviendo la batalla al aire. Había demasiados casquillos en el suelo, por lo que no podía predecir a cuáles podría teletransportarse, y si todos podían ser utilizados, entonces no sería capaz de saber cuál sería el siguiente que Hajime utilizaría. Por desgracia para él, el aire tampoco era seguro. Hajime apretó el gatillo de Slag y una bala pasó zumbando junto a la cabeza de Hitoro. En el momento en que estuvo detrás de él, Hajime se teletransportó hacia él, pues tenía balas de intercambio así como cajas de intercambio.
En el momento en que Hajime apareció detrás de Hitoroe, una vez más disparó sus balas vivientes. El falso dios esquivó con velocidad divina y luego blandió su Claymore contra Hajime. Su espada cortó a Hajime por la mitad, pero entonces otro Hajime disparó otro disparo de Donner desde detrás del cuerpo del primero. ¡Una ilusión! ¡Es imposible! ¡No puedes engañar a mis ojos! Hitoroe escapó una vez más usando Paso del Cielo para moverse a un lado mientras veía cómo el falso Hajime se disipaba en la nada, mientras que el verdadero Hajime estaba, por supuesto, ileso. Hitoroe lanzó una serie de tajos, todos ellos ignorando el espacio y la distancia, pero todos atravesaron a Hajime. Uno le cortó el cuello, pero el verdadero Hajime apareció sano y salvo a unas decenas de centímetros detrás de la ilusión. Otro le cortó el brazo, pero también desapareció y fue reemplazado por su brazo ilusorio. Hajime estaba usando uno de los artefactos especiales de su brazo mecánico, el proyector fantasma. Era una pequeña joya imbuida de magia espiritual que le permitía proyectar cuerpos astrales. Lo único que hacía era poner una copia de su alma en una ilusión visual de sí mismo, pero la presencia y el maná que emitía parecían completamente reales. Combinándolos con los movimientos extremadamente tramposos y rápidos de Hajime mientras se teletransportaba por todas partes con las balas teletransportadoras, fue más que suficiente para confundir a Hitoroe. Todo lo que el aspirante a Dios podía cortar eran imágenes secundarias e ilusiones. Para empeorar las cosas, todos los cartuchos vacíos en el suelo estaban ahora flotando en el aire. Todos tenían magia de gravedad, lo que les permitía moverse por el aire como estrellas fugaces, y naturalmente Hajime podía teletransportarse a cualquiera que eligiera. «¡Eres un bastardo! ¿Todavía escondías algunas cartas de triunfo?» La voz de Hitoroe estaba mezclada con una pizca de pánico. Al parecer ni siquiera él esperaba que Hajime se reservara algunas bazas después de haber sido acorralado de esa manera. Por muy bien que planearas algo así, cuando una persona normal se veía en una situación en la que estaba a un pelo de la muerte, tiraba sus planes por la ventana y utilizaba todo lo que tenía a su disposición. Se necesitaba de un increíble condicionamiento mental para no hacer eso. La voluntad inquebrantable de Hajime y su persistencia eran lo suficientemente aterradoras como para meter miedo incluso en el corazón de Hitoroe. Con un grito de batalla enérgico, Hajime empujó su ofensiva aún más. Las tornas habían cambiado por completo. Hajime se teletransportó tan rápido que parecía que estaba en todos lados a la vez, disparando desde todas las direcciones. «Esto no cambiará nada. ¿Cuándo te darás cuenta de que tus luchas son en vano y irregular?» Hitoroe usó Paso del Cielo y Velocidad Divina en conjunto para igualar la velocidad de Hajime. Balanceó sus claymores de platino en todas las direcciones, cortando las balas que se dirigían hacia él, pero a diferencia de antes, esto ya no era un combate unilateral, no, era una verdadera batalla entre dioses. ¿Pero qué? ¿Has anulado mi velocidad divina y estás leyendo mis movimientos? ¿Cómo eres capaz de procesar toda esa información? Debe ser ese ojo. Usar la velocidad divina no requería que Hitoroe estuviera cerca de su objetivo, pero si quería blandir sus claymores mientras lo usaba, entonces lo hacía. Después de todo, si sus armas no tocaban a su enemigo, no podían hacer nada. En ese caso, lo que Hajime había hecho era simplemente crear una zona a su alrededor donde la velocidad divina era anulada. El anillo mágico de restauración de su talismán guardián tenía el poder de defenderse del resurgimiento inverso, el hechizo que revivía las viejas heridas. Pero también contenía un fragmento del cristal de la hora que impedía que se alterara el tiempo alrededor de Hajime. Además, había empezado por fin a analizar el manejo de la espada de Hitoroe. Toda la magia de evolución puesta en su ojo de demonio le permitía analizar la información a un ritmo prodigioso, y también lo había encantado con previsión, lo que le ayudó a predecir los movimientos de Hitoroe. No era tan poderoso como la visión futura de Shia, pero aún así le daba una ventaja de una fracción de segundo. Todo el tiempo que Hajime había pasado estudiando y diseccionando el estilo de lucha de Hitoroe estaba finalmente empezando a dar frutos. Por fin, era el momento de ir a por todas y derribar a este aspirante a Dios. Empezó a alternar los tiempos de sus ataques, apuntando a los huecos en la percepción de Hitoroe, y mantuvo sus patrones de movimiento aleatorios para que sus proyecciones fantasmas fueran más efectivas. Leyendo el manejo de la espada y los hábitos de teletransporte de Hitoroe, Hajime fue capaz de predecir dónde aparecería a continuación y lanzar contraataques justo cuando llegaba. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Hajime habían alcanzado alturas aún mayores que antes. Ahora eran los ataques de Hitoroe los que no conectaban, mientras que los de Hajime empezaban a estar cada vez más y más cerca de asestar un golpe decisivo.
Estaba claro por su expresión que Hitoro estaba cada vez más frustrado. Había empezado a enviar sus esferas y apóstoles de luz a Hajime, lo que era una prueba de que se sentía presionado. El aluvión de apóstoles y estrellas dispersó las cajas de cambio de Hajime, reduciendo sus opciones de teletransporte y retrasando ligeramente sus movimientos. «Ahora sí te tengo», gritó Hitoro lanzando una de sus claymores contra Hajime. No tenía dónde esquivar, y como las claymores atravesaban todo lo que no fuera el propio Hajime, confiaba en que este no sería capaz de bloquear, y sin embargo, se oyó un fuerte ruido metálico cuando su claymore impactó contra el cañón del arma de Slag. Hitoro gritó de sorpresa. No tenía sentido, ningún objeto debería haber sido capaz de detener su claymore. Así pues lanzó también la segunda y Hajime la bloqueó con Donner. Sintiendo el peligro, Hitoro inmediatamente se teletransportó para ganar algo de distancia. ¿Cómo eres capaz de bloquear mis espadas? Solo necesité un poco de transmutación, eso es todo. Las espadas de Hitoro utilizaban magia espiritual para atravesarlo, todo excepto el alma de su objetivo. Teniendo eso en cuenta, la solución había sido sencilla. Hajime le había dado a sus armas copias de su propia alma, del mismo modo que había dado a sus golems orgánicos almas falsas. Al hacerlo, había engañado a las claymores para que pensaran que las armas también eran él y por tanto objetivos que no debían ser atravesados. Para cuando Hitoro se dio cuenta de esto, Hajime se había teletransportado justo a su lado y podía sentir que su velocidad divina estaba siendo bloqueada. Hajime apuntó a su cabeza y corazón con Donner y Slag. Aunque Hitoro podría haberse teletransportado, su orgullo no le permitió huir. En su lugar trató de cortar las balas como lo había hecho antes, sin darse cuenta de que este ataque era una finta. Concentrado únicamente en los cañones de las armas, Hitoro fue tomado por sorpresa cuando Hajime no apretó el gatillo. Un segundo después, sintió un dolor agudo en el abdomen. Dejando escapar un gemido de dolor, Hitoro se dobló al salir despedido unas decenas de metros hacia atrás. Hajime le había dado una patada giratoria. Y con sus estadísticas amplificadas tanto, incluso una simple patada tenía tanto poder como un pile bunker. Aún así, la patada de Hajime no debería haber sido capaz de perforar las barreras de Hitoro, cuando ni siquiera su rifle de riel más potente pudo hacerlo, y sin embargo, Hitoro había recibido bastante daño. Vaya, parece que funcionó. Un hilo de sangre salía de la comisura de los labios de Hitoro. Atónito, este miró las botas de Hajime que seguían emitiendo ondas de choque carmesí. ¡Imposible! Has analizado completamente mi barrera en medio de la batalla. La barrera de Hitoro era un poderoso hechizo que combinaba múltiples magias antiguas para crear el escudo definitivo. Aparte de una fuerza bruta abrumadora, la única otra forma de atravesarla sería una combinación igualmente compleja de magia antigua para contrarrestar los efectos de la barrera. De hecho, eso era exactamente lo que Hajime había hecho. En plena batalla había creado un artefacto improvisado capaz de anular la barrera de Hitoro, demostrando que eran sus habilidades como maestro sinergista lo que hacía a Hajime tan temible, y no la magia antigua que había adquirido, las habilidades que había absorbido de todos los monstruos. Por supuesto, fabricar artefactos improvisados imbuidos de magia antigua solo era posible gracias a la trascendencia, la última habilidad derivada de romper límite. Solo había habido un puñado de personas en la historia de Tortus capaces de adquirir esa habilidad y entre ellas, Hajime era el único que también era capaz de utilizar los 7 tipos de magia antigua. Probablemente nunca volvería a ver nadie capaz de transmutar magia antigua en artefactos sobre la marcha de la forma en que Hajime podía hacerlo. Hitoro había supuesto tontamente que la verdadera fuerza de un sinergista residía en la producción masiva de armas, pero eso era solo una parte de lo que hacían los sinergistas tan poderosos. El mayor activo de un sinergista era su adaptabilidad. Las chispas recorrieron los cañones de Donner y Slag cuando Hajime volvió a apuntar. Creo que llamaré a estas las balas pacificadoras de Dios. Hajime había reforzado su munición para que fuera capaz de penetrar la barrera de Hitoro. Ahora cada una de sus balas era una amenaza mortal, capaz de causar graves daños. Y lo más importante, esto también significaba que el artefacto matadioses de Hajime ahora podía alcanzar fácilmente a Hitoro. Al darse cuenta de eso, Hitoro instintivamente dio unos pasos hacia atrás y cuando se dio cuenta de que se estaba acobardando, miró con furia a Hajime. Su expresión furiosa arruinó el buen aspecto de Yue. ¡Maldito seas, irregular! ¿Cuánto te estabas guardando hasta ahora?
Higitoro no solo se refería a los nuevos artefactos que Hajime había empezado a crear, las estadísticas de Hajime también eran mucho más altas que hace unos minutos. Esa era la razón por la que una simple patada había sido capaz de dañar realmente a Higitoro. Sobrecarga era la versión más fuerte de romper límite, en lo que el aumento de estadísticas se refería, y no debería haber ninguna manera de multiplicar las estadísticas de uno más allá de sacrificar su propia fuerza vital. Pero de algún modo las estadísticas de Hajime eran 10 veces superiores a las del principio y parecía más sano que nunca. En otras palabras, cuando activó la sobrecarga por primera vez y le dijo a Higitoro que no se contendría, eso también había sido una mentira. Debes ser un completo estúpido si realmente te creíste todo lo que dijo tu oponente. Después de decirle eso, Hajime pasó a la ofensiva, por supuesto. Higitoro pensó que la primera activación de sobrecarga había sido un farol, pero en realidad, Hajime sí había usado la sobrecarga allí. Lo que aumentaba aún más sus estadísticas era el mismo artefacto que había entregado a todos los soldados que luchaban por Tortus en la superficie, su propio último sello. No había forma de que hiciera un artefacto tan poderoso para otras personas y no guardara uno para sí mismo. Naturalmente había ingerido algunos checkmates también. Combinando su último sello con su propia habilidad innata de sobrecarga, Hajime había sido capaz de aumentar sus estadísticas más allá de lo que normalmente sería posible. Eso era lo que le permitía igualar las especificaciones divinas de Higitoro. Al nivel al que luchaban, los apóstoles de luz y las esferas que el círculo mágico de Higitoro producía en masa apenas podían hacer nada para intervenir. Los movimientos a gran velocidad y sus constantes teletransportes combinados con sus técnicas de combate de disparar y golpear altamente pulidas obligaron a Higitoro a centrar toda su atención en el combate cuerpo a cuerpo sin darle tiempo a hacer nada más. Mientras luchaban, Higitoro notó otra anomalía. No puede ser, tus heridas están... Efectivamente, se estaban curando a una velocidad increíble. Las numerosas quemaduras y laceraciones que habían cubierto el cuerpo de Hajime habían desaparecido en su mayoría y su respiración era estable. Al principio, Higitoro pensó que Hajime debía haber fabricado otro artefacto de curación, pero no percibió que se estuviera usando ninguna magia de restauración. Solo había otra explicación de por qué Hajime se estaba curando tan rápido. Así que también mentiste al decir que ese vial de ambrosía era el último. Bueno, era el último de mi tesoro oculto. De los dos que le quedaban a Hajime, había metido uno dentro de una cápsula y se lo había tragado de modo que estaba en su estómago. Al final, los ácidos de su estómago habían derretido la cápsula y el líquido curativo había empezado a extenderse por su organismo. Las ametralladoras y las pistolas chocaron, haciendo saltar chispas por todas partes. Con los ojos crispados por la rabia apenas reprimida, Higitoro preguntó: ¿y por qué guardarlo tanto tiempo? Para asegurarme de que ganaría. Desde el principio supe que no debía subestimar tu fuerza. El artefacto matadioses de Hajime solo podía ser usado una vez, por lo tanto no podía permitirse el lujo de usarlo hasta que conociera el alcance total de las capacidades de Higitoro. Con el fin de asegurarse de que su carta de triunfo lo golpearía, tenía que estar seguro de que había visto todos sus poderes y concebir contraataques adecuados para ellos. Lo que Higitoro había intentado hacerle a Hajime por diversión, Hajime también se lo había intentado hacer a él, aunque por razones totalmente distintas. En realidad, la fuerza de Higitoro había superado las expectativas de Hajime y había sentido el espectro de la muerte cernirse sobre él más de una vez durante este combate, pero a cambio de la mayoría de sus artefactos y de mucho dolor, Hajime había conseguido finalmente que Higitoro mostrara todas sus habilidades. Mientras tanto, había conseguido conservar la más importante de sus propias cartas de triunfo. Si estás tan seguro de que no me has subestimado, veamos si puedes con esto. Contempla todo el poder de un dios. Higitoro creó una serie de explosiones espaciales a su alrededor. Era un ataque desesperado, impropio de alguien que decía ser un dios. Hajime neutralizó rápidamente las explosiones cercanas a él con una serie de ondas de choque de maná y utilizó piel de diamante y su escudo para bloquear las que consiguieron atravesarlo. Aunque pudo evitar sufrir daños, se vio obligada a dejar de moverse durante unos segundos. En ese tiempo, Higitoro utilizó Paso del Cielo para volver al centro de su halo de 3 anillos.
Un segundo más tarde, hubo una explosión de luz platino. El halo, que también era un círculo mágico, comenzó a brillar. Los 3 anillos también empezaron a latir, aumentando de tamaño. Cuando superaron los 1000 metros de diámetro, el segundo y tercer anillo empezaron a girar en sentido inverso. Los apóstoles y esferas de luz empezaron a fluir hacia Hajime para intentar frenarlo, mientras Hitoru decía: "Este es el verdadero poder divino, la luz de la destrucción que ni siquiera mis hermanos pudieron resistir. No tienes a dónde huir, irregular". Una luz platino llenó la habitación, borrando la visión de Hajime. La ola de luz, que se extendió por más de 1 kilómetro de ancho, se abrió paso hacia él como una avalancha de proporciones épicas. Esta era la carta de triunfo definitiva de Hitoru, el movimiento que había utilizado para volcar el tablero de juego cada vez que las cosas no iban como él quería, y sin embargo, ante tal poder destructivo, Hajime simplemente sonrió. "Bueno, si no puedo huir, entonces lo atravesaré de un puñetazo". Dio un paso decidido hacia la todopoderosa luz, luego se lanzó hacia adelante a una velocidad tremenda, convirtiéndose en un meteoro carmesí, y sacó otro artefacto que había guardado en reserva. Este artefacto parecía una enorme lanza, pero su punta tenía surcos en espiral y giraba a gran velocidad como un taladro. La punta era también bastante ancha como un paraguas, cubriendo la mayor parte del cuerpo de Hajime. Este era el artefacto lanza taladro de Hajime. Había usado la mayor parte de la piedra sello que le quedaba para recubrir la superficie del taladro, y la aleación superdensa que formaba el resto de su volumen estaba encantada con los 7 tipos de magia antigua, lo que lo convertía en el artefacto ofensivo y defensivo más fuerte que poseía. Tenía el poder de perforar cualquier cosa, ya fuera física o mágica. La luz era tan potente que arrancó el revestimiento de piedra sello en cuestión de segundos, y aunque la magia de restauración del artefacto lo reparó casi al instante, y la magia espacial protegió a Hajime de la mayor parte posible del impacto, aún así sufrió graves daños por las ondas de choque que estallaron cuando su taladro chocó contra el tsunami de luz. Muchas de sus heridas se reabrieron y la sangre brotó en todas las direcciones al rozarle las astillas de luz. Incluso sus órganos internos sufrieron una buena cantidad de daño y tosió sangre mientras gritaba. Los músculos de Hajime se desgarraron, sus huesos se resquebrajaron y su piel se desgarró, pero aún así siguió avanzando. Gritando mientras avanzaba, no dejó que la luz le frenara ni un segundo. No importaba lo abrumador que fuera el poder de Hitoru, Hajime lo atravesaría con pura fuerza. Así era como había superado todos los obstáculos en su camino hasta ahora, y no pensaba detenerse ahora. Hajime gritó: "Tu poder es mío", y un segundo después, la lanza taladro empezó a brillar con luz platino. "¡Imposible! Este es el pináculo del poder de los dioses. ¿Cómo has podido apropiártelo?". La lanza estaba encantada con magia espiritual y metamorfosis para hacerla media viva, igual que los golems de Hajime. Su único propósito era absorber cualquier ataque final que Hitoru pudiera intentar y robárselo. Mientras perforaba la luz de Hitoru, también la descomponía y analizaba con magia de evolución, y ahora Hajime había encantado la lanza con el propio poder de Hitoru. Esta era la culminación del talento mágico y la habilidad sinergista de Hajime, la transmutación de saqueo, la habilidad de analizar un ataque por el que era golpeado e incorporar inmediatamente ese mismo ataque a sus propios artefactos. Normalmente algo así habría sido imposible, pero la habilidad de trascendencia, combinada con sus estadísticas masivamente aumentadas, le había permitido a Hajime hacer lo imposible en cuestión de segundos. La magia de creación consistía en crear nuevos artefactos, y aunque Hajime no tenía afinidad con los otros 6 tipos de magia antigua, la magia de creación era diferente. La magia de creación estaba prácticamente hecha para los sinergistas y sinergizaba con la transmutación de una forma que ninguna otra lo hacía. Era el único campo de la magia para el que Hajime tenía talento natural y lo había utilizado al máximo. Así ahora mismo la voluntad divina de Hitoru estaba siendo contrarrestada con su propia voluntad divina. Hitoru soltó un grito de sorpresa cuando su luz fue destruida y Hajime le fulminó con la mirada. Aunque no podía escuchar a Hajime desde esta distancia, podía decir que el joven estaba diciendo: "Ahora te tengo". El miedo se filtró en cada uno de sus poros. Instintivamente trató de huir. Hitoru activó Paso del Cielo, pero por supuesto, Hajime no iba a dejarlo escapar.
Utilizó la magia gravitatoria de la lanza para cargar hacia adelante a una velocidad vertiginosa y luego disparó a Donner y Slag en rápida sucesión. Un segundo después, el espacio que rodeaba a Hitoru empezó a retorcerse y deformarse. Estas eran otras de las balas especiales de Hajime. Las balas de distorsión espacial no poseían poder ofensivo, pero desestabilizaban el espacio alrededor de donde explotaban. El paso del cielo requería unas coordenadas espaciales extremadamente precisas para funcionar, de lo que Hajime era plenamente consciente, por lo que estas balas hacían un trabajo perfecto para impedir que Hitoru lo utilizara. Además, Hitoru tampoco era capaz de usar su velocidad divina porque Hajime también le había disparado balas de retraso. Estas balas estaban hechas con fragmentos del cristal de la hora e impedían que cualquier cosa que golpearan pudiera utilizar la manipulación del tiempo. ¿Así que todavía te quedaban otros artefactos? Hitoru tenía expresión rígida. Hajime pateó el mango de la lanza lanzándolo como un rayo de ballestas. Superó a Hitoru y se estrelló contra el halo de 3 anillos que tenía detrás. El halo empezó a parpadear y Hitoru se giró justo a tiempo para ver cómo la lanza destrozaba un trozo, haciendo que la luz de la destrucción dejara de brotar de él. El monstruo del abismo había derrotado por completo al hechizo más poderoso del dios. Conmocionado, Hitoru se giró hacia Hajime. La mirada de Hajime le atravesó y Hitoru blandió sus 2 claymores con todas sus fuerzas. Ahora estaba realmente desesperado. Desafortunadamente, sus espadas gemelas solo cortaron el aire. ¿Una ilusión? La imagen de Hajime que había cortado se rompió como un cristal y los ojos de Hitoru se abrieron de par en par. Hasta ahora, las ilusiones de Hajime solo habían funcionado cuando estaba a menos de medio metro de ellas, y Hitoru había oscilado sobre un área tan amplia que incluso si el Hajime que estaba viendo era una ilusión, debería haber podido golpear al verdadero, pero esta vez el verdadero Hajime estaba a unos cuantos metros detrás de su ilusión. Mirando más de cerca la ilusión destrozada, Hitoru notó que esta tenía un pequeño cristal azul flotando en su centro. Era otro de los artefactos de Hajime, el muñeco fantasma. Aumentaba el alcance efectivo de las proyecciones fantasmales de Hajime. Cuando Hitoru se dio cuenta de que había sido engañado, ya fue demasiado tarde. En su shock había dejado de moverse por un segundo, lo que fue un error fatal. Con un enérgico grito de guerra, Hajime cargó contra Hitoru. Los dedos de su brazo mecánico se extendieron hacia adelante, pareciendo los huesudos dedos de un esqueleto. Agarró a Hitoru por el cuello y lo estampó contra el halo de 3 anillos, que ya empezaba a desmoronarse. La fuerza del impacto lo destrozó por completo, y Hajime continuó su carga, dirigiéndose directamente hacia el suelo. Sus dedos metálicos con garras sujetaban con fuerza a Hitoru, impidiéndole escapar. Hajime incluso disparó pequeños pinchos desde las puntas de sus dedos, atrapando la mitad superior de Hitoru en una doncella de hierro improvisada. También disparó una onda de choque de magia espiritual de su brazo para sacudir el alma de Hitoru, y usó la magia espacial para atraparlo en su lugar de forma aún más segura. ¿Cómo te atreves, miserable humano? ¡Suéltame! ¡Solo cállate y muere! Hitoru intentó lanzar un hechizo, pero Hajime desató una superdensa ráfaga de maná puro contra él, interrumpiendo el flujo de maná en su cuerpo e interrumpiendo sus intentos de escapar. Hajime había readaptado su cañón de maná a su brazo mecánico con este mismo propósito. Finalmente, los dos chocaron contra el suelo y se escuchó un estruendoso rugido mientras unas grietas se extendían por el espacio blanco y puro. Los dos habían chocado contra la superficie como un meteorito y ambos quedaron momentáneamente aturdidos por el impacto. Sin embargo, fue Hajime quien se recuperó primero. A horcajadas sobre Hitoru le apuntó con Donner. Una única bala envuelta en una poderosa aura azul celeste apareció en el aire. Había transformado la daga asesina de dioses que había recibido de Milady en una bala. Supuestamente tenía el poder de dañar a Dios y solo el alma de Dios. Hajime podía sentir el temblor de Hitoru a través de su brazo mecánico. Aunque miraba fijamente a Hajime, había más miedo en sus ojos que ira. Hajime hizo girar la recámara de Donner cargando la bala asesina de dioses, luego apretó el cañón del revólver contra el pecho de Hitoru. Veamos si te gusta el sabor del artefacto matadioses que hicieron los libertadores mientras estaban borrachos hasta el culo. Esto es jaque mate, maldito bastardo. ¡Espera!
El sonido de un disparo reverberó por toda la dimensión blanca y pura. Por fin Hajime había golpeado a Dios con su carta de triunfo. El cuerpo de Hitoro se sacudió y después de un pequeño gemido cerró los ojos y se quedó sin fuerzas. A lo lejos, el halo de 3 anillos se disipó en partículas de luz. El silencio llenó la habitación y tras un minuto que pareció una eternidad, los ojos de Yue se abrieron, miró a Hajime que estaba cubierto de heridas de pies a cabeza y dijo: ¡qué lástima irregular! Un segundo después, el brazo mecánico de Hajime se hizo pedazos y salió volando, con sangre brotando de un nuevo agujero en su pecho. Y ya, gente, al fin terminé. Entonces, ese fue el capítulo 4 del volumen final de la novela ligera de Arifureta. Comenzó la batalla final, no solo para Hajime, sino para mí también, ya que este creo que terminará siendo el video más largo de todos los de esta historia. Pero bueno, recapitulando, la batalla final empezó bastante igualada, entre los dos anulándose los ataques, donde Hit sacó a sus apóstoles de luz mientras Hajime sacó a sus golems, o también llamadas parcas. La batalla siguió siendo igualada hasta que al final de la primera parte Hit utilizó su romper límite y así tomó ventaja. Ya con eso pudo hablar sobre sus orígenes y lo que es en realidad un humano que vino de otro mundo donde en la infinita curiosidad y deseo de controlar un gran poder terminaron destruyéndolo. Abandonaron ese mundo y llegaron a Tortus, donde Hit trató de crear su supuesta utopía y fue eliminando a todos los que no estaban de acuerdo con él. Además, como ya sabíamos, estuvo creando conflictos entre los seres vivos de Tortus mientras intentaba crear el recipiente perfecto para su alma, pero bueno, al final vimos que Hajime estuvo engañando a Hit todo el tiempo y utilizó su sobrecarga, su último sello para remontar y asestarle la bala asesina de dioses. Pero al final parece que no funcionó, y para el próximo video veremos qué mismo pasó y cómo termina la batalla final. Espero que hayan disfrutado del comienzo de la batalla final y si fue así, ya sabes, déjame un like, comenta qué te pareció este capítulo y la historia del origen de Hit. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el final de la batalla final. Antes de despedir este largo video, mandemos los saludos a los primeros que comentaron el video anterior, así que saludos para Yusaros, Miguel Antonio Rojas, Eliet, Cobra Fénix, Oliver Cayo, Isabel Ávila, Máximo Fender y Jesús Fernández. También saludos especiales para los miembros del canal, Pokemad, Arthur, Nanashi y Juan Escamilla, nuevo miembro de la Legión del Relator JS. Gracias. Si también quieren unirse como miembros al canal pueden hacerlo, sé que les va a costar, pero así también ayudan a que el relator no se quede sin voz. Eso ha sido todo por mi parte, gente, gracias a los que llegaron hasta esta parte del video y para el próximo iremos con el penúltimo capítulo, pero tranquilos, recién estamos en la mitad del volumen final. Entonces los espero a todos en la próxima, se me cuidan mucho y sin más que decir, saludos a todos y adiós.